till the day I die. Hemos aprovechado que Ramón ha hecho un descanso entre vacaciones para traerlo de vuelta al programa. También hemos recuperado a nuestro señor de 80 años encerrado en un cuerpo de jovencito de 25. Juntos vamos a hablar de los estrenos de esta semana y también de los de la semana pasada. Bienvenidos una semana más a... Centauros de la Alcarria, el programa de cine de Guadalajara. Bienvenidos Ramón y Jorge. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Bien hallados. Bien hallados. Querido Javi. Bueno, ¿tengo razón o no al decir que la semana pasada hubo estrenazos? Fueron pepinazos. La semana pasada... Yo no sé cómo funcionarán, pero... Pues en taquilla no han ido bien. Ya, luego Tú siempre ahí, alegrándome el corazón. ¿Qué queréis que os diga la verdad? Pecadores en Estados Unidos... Ha sí, pegado ¿no? fuerte, pero aquí en España no. Está, Vaya. si no recuerdo mal, la octava Vengo emocionado porque en la taquilla. es de las primeras veces en las que de la película de la que vamos a hablar, que es Pecadores, no sé qué pensáis de ella. No, es verdad. No hemos hablado de ello, No hemos hablado nada de ello. y entonces lo vamos ¿Lo guardamos Lo para guardamos. luego? Sí, o- sí, vamos a mantenerlo después para que pueda caer de asombro, ¿no? Cuando alguien diga algo y otro diga, ¿cómo es posible que le haya gustado esta infamia? Me da la sensación de que creo que va a haber Bueno, consenso. Bueno, no yo sé. de Javi puedo esperar cualquier cosa. Totalmente. Pero vamos a empezar primero por los estrenos de la semana, Sí, si os vale. parece, ¿vale? Pues Ramón. Mi vida a lo grande, que es una película de animación pues, de una directora que se llama Living Larga. El título en inglés es Living Larga. La directora es Cristina Duzkova. Es una producción, es una película de stop motion. Es una producción de la República Checa, ¿vale? Últimamente llegan de vez en cuando películas de animación europeas que tienen destinadas a un público generalmente infantil, pero que son películas que funcionan relativamente bien, ¿verdad? Y es muy curioso porque esta película la vi en el Festival de Gijón y la vi en unos cines donde se proyectaba también para estudiantes, para niños, ¿no? Y es curioso porque se portaron fenomenal los niños, estuvieron muy atentos y después vino la directora y le pudieron preguntar cosas y la verdad es que los niños preguntaron cosas súper interesantes y preguntas más inteligentes que las que suelo escuchar en las ruedas de prensa donde pregunta la prensa especializada, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy bien la proyección. Es una película que nos habla de un niño que es un muy buen cocinero, pero que es obeso y que sufre acoso escolar por parte de los típicos idiotas de su clase, ¿no? Y está enamorado de una niña y la niña le dice frases de estas como te quiero como amigo, que es lo más cruel que se puede decir a una persona, ¿no? Y tal. Entonces, la película a mí me gustó mucho, tiene una estética un poco gótica y es una película que funciona muy bien. Es película entretenida que yo creo que está muy bien para los niños, pero también muy bien para los adultos. A mí estas películas, viendo el trailer, siempre se me hace que son un poquito áridas para los niños, porque la animación, aunque es stop motion, es un poco mal rollera. Claro, la película, sí, la estética de la película, ya te digo, es un poco gótica, es un poco ahí y tal. Feísta, diría. Feísta. Podríamos... Bueno, feísta, sí, a lo mejor también. De hecho, sí. yo miré no si a ver si- demasiado, no demasiado. A ver si tenía algo que ver con la de Memorias de un Caracol, porque me recordaba también un poco a eso. Sí. Podríamos citar como referente Esta a... es mejor que Memorias de un Caracol, ¿eh? Que conste, esta es mejor. ¿Qué decías, Jorge? Podríamos citar como referente a la animación de Tim Burton, por ejemplo. Yo creo que ahí está la. Frankenweenie. Sí, ahí está la. No, pues no. No, a no, mí, pero sí que hay a mí cierta Tim inspiración, Burton ¿eh? siempre me parece mucho más depurado. Eso sí que es gótico. Es que hay una diferencia Sí. entre gótico y feísta. Mm. Y que me dé así, esta gente es fea toda. Y la directora es una chica súper joven. Nos contó que ella ha hecho la película prácticamente con un equipo muy reducido durante 2 años, con una paciencia infinita. Claro. El stop motion exige una paciencia infinita. Entonces, y es una película que es un producto muy aceptable, muy recomendable. En Film Affinity solo hay 3 críticas, pero las 3 son positivas y Bueno, destacan podría sobre ser de otra todo. manera, cosa que se dice ahora constantemente. Y de las 3 eso, que son positivas y dejan, pues eso, destacan que tiene un mensaje contundente, pero reafirmador sobre ser fiel a uno mismo. A mí mi padre, cuando fui al colegio, al instituto, me dijo, Javi, sé tú mismo, pero no demasiado. Un poco desalentador, ¿no?
No, me conocía bien mi padre. Bueno, Jorge, ¿tú qué nos traes? A mí me dijeron, disimula. Yo voy a empezar presentando Until Dawn, que es una adaptación de un exitoso videojuego al que yo no jugué, pero sí que conozco bien. Que es una mezcla entre slasher y terror fantástico, con monstruos, criaturas. Y la sinopsis dice así, que tras la desaparición de su hermana en extrañas circunstancias, Clover y sus amigas vuelven al remoto valle donde desapareció y explorando un centro de visitantes abandonado empiezan a ser acechadas por un psico-killer, un asesino enmascarado. Y claro, el giro de tuerca, ¿no?, que le puede dar interés a la película es que cada vez que mueren vuelven a la vida entrando en una especie de bucle, pero que tiene caducidad. O sea, llega un número de muertes en el que ya solo puedes morir una última vez. Entonces tendrán que averiguar la forma de escapar de este bucle, muriendo una y otra vez, intentando encontrar Pero eso es como las 7 vidas del gato, ¿no? O sea, Claro, algo Bueno, así. este es un poco ahí un cruce entre el día de mañana o feliz día de tu muerte, Día de tu muerte. y una cabaña en el bosque, ¿no? Porque yo por lo que he visto en el trailer, cada muerte es distinta, no siempre es el serial killer, hay como distintas formas de La calmarla. cuestión es que, conociendo yo el juego, a nivel de adaptación no tiene realmente mucho que ver con... O sea, sí con lo del slasher, la parte de slasher, eso sí, pero con lo demás a nivel de historia, de argumento, no tiene mucho de todas maneras, que ver. ahora yo creo que va a empezar, bueno, empezó ya hace unos años, pero ahora se va a acrecentar con el éxito de Minecraft Sí. el hacer películas basadas en videojuegos que han Pero tenido mucha buenas, aceptación. pero además buenas, ¿no? Bien hechas. Bueno, ya, Hemos, ya no me a quiero ver, meter en ese jardín. hemos tenido series, ¿no? De Last of Sí. Us, Sí. Fallout. Sí. ha Sí, habido- hemos superado los tiempos de Double Dragon y el Mortal Kombat. y el Super Mario Hemos tenido primigenio, Super Street Mario, Fighter, Sonic, también. hemos tenido Street Sonic Fighter. también, o sea que sí. Pero bueno, Sonic no era buena. ¿te Lara acuerdas? Croft Muy buena, también. Lara Croft. Street Fighter con bandana hasta arriba de coca, aquello era muy fuerte. O sea, Sí. Bueno, yo creo que vamos a vivir ahora una época en la que la adaptación de videojuegos al cine va a ser, yo creo que va a lo ser que, lo que se frecuentísimo. nota sobre todo es que se la están tomando más en serio, la adaptación de videojuegos. Por cierto, este Sandberg, que es un director que se hizo famoso por la Sí. saga de Shazam, Lights Out pero también. tiene varios títulos de cine de terror. Annabelle O sea, Creation. Sí, o sea que no es que sea un advenedizo, Mm. ¿no? Until Dawn, una película que yo no conocía el videojuego, pero me parece interesante, y a mí esto de los bucles temporales, pues como vivo obsesionado con que todo puedo hacerlo mejor, pues me parece siempre Sí. interesante. O sea, al final yo creo que la mecánica de videojuego lo adaptarán así, claro. Es como tienes vidas, bueno, no infinitas, pero tienes varias vidas y puedes intentarlo. Cuando hicieron la del Día de la Marmota, ¿pensáis que sabían, que en algún momento imaginaron que esto iba a acabar así, ¿no? Hombre, Así, creando un subgénero. sí, hombre, lo que dice Jorge, ¿no? En realidad la mayoría de los juegos de acción pues, son hacer lo mismo intentando mejorar, Claro. ¿no? Aprender siempre del error, ¿no? Sí. Y el Día de la Marmota habla de eso, o sea que Atrapado en el Tiempo habla precisamente de eso, de volver a hacer lo mismo, en este caso no en un juego bélico y tal, sino en la vida Claro. cotidiana para intentar Y hacerlo mejor y ser mejor. Y intentar eso- no cometer los errores claro. que ya has cometido. y eso claro. lo recoge muy bien, Atrapado en el Tiempo, yo eso que lo recoge muy bien. Pero El Bill Murray del principio es totalmente del Bill Murray después de haber muerto 20 veces, ¿no? Tiene un coloquio, Atrapado en el Tiempo. Sí, hombre, claro. De todas formas, claro. voy a dejarlo, que yo creo que esta película, el concepto de la película, a mí me recuerda más Al filo del mañana. Sí, Ese sí que era un Sí. videojuego llevado al cine. Totalmente. Aunque no hubiese un videojuego, pero... sí, pero vamos, era Bueno, joder, Ramón, Le Dernier Souffle, que aquí lo está- que te gusta a ti hablar en francés. Lo que te gusta a ti un título en francés, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Cómo? ¿A qué vamos a engañar? Costa Gabras es el director. Aquí en España se ha titulado acertadamente El último suspiro, porque es la traducción literal. Y es una película que viene del Festival de San Sebastián. Es una película en el que un doctor especializado en cuidados paliativos entabla una conversación con un filósofo, ¿no? Y entonces le va contando anécdotas, un filósofo y escritor, le va contando anécdotas que van viéndose en la película sobre el buen morir, ¿no? Sobre esos últimos días, afrontar la muerte y cómo se puede intentar ayudar
a las personas que están en ese trance a pasarlo lo mejor posible, con menos dolor, etc. Y se habla un poco de eso, ¿no? Entonces es muy curioso porque a mí es una película que no me gustó nada, pero que en general gustó en el festival, ¿eh? Es una película que gustó en el festival. Es muy curioso porque va a presentar, este médico va presentando a compañeros suyos al filósofo y escritor, y todos los médicos, sí, yo he leído su obra, sí, yo le conozco y tal, que eso es totalmente imposible. Todo el mundo sabe, los médicos no leen nunca. O sea, que hay un chiste muy conocido, que aprovecho la ocasión para decirlo, que es que, ¿dónde esconderías un billete de 500 euros para que no lo encontrara un médico? Pues en cualquier libro, ¿verdad? Exacto. Es un chiste muy de clase, ¿no? Claro. Entonces es así, ¿vale? Podríais haber hecho en un cuadernillo rubio de caligrafía. Pero eso también. Ya sabes que hay una asignatura en medicina que es escribir mal, ¿no? Escribir con mala letra y tal. Hay gente, yo aprobé justo, pero hay alguno que saca matrícula de mal. A mí una vez ya que llegué al tope, cuando un médico me estaba haciendo una receta y me decía, si la hinchazón sube, y en vez de subir, me dibujaba una flecha para arriba, el tío, ¿sabes? Y ya yo tenía pictogramas ahí detrás. A mí de vez en cuando me pasan volantes ahí en la clínica de cosas que han escrito médicos que nadie sabe interpretar, y yo tampoco. Entonces digo, que venga el paciente y le preguntamos. Claro, pues bueno, la película, bueno, se trata de eso y tal, y bueno, la verdad es que yo creo que da una visión muy edulcorada de la historia, ¿no? De esto que se plantea. Es una visión, a mi modo de ver, demasiado buenista sobre el asunto. Cuando hice el comentario en el Festival de San Sebastián, pues miré en internet, y solamente el 20% en la sanidad francesa de los pacientes moribundos reciben asistencia, ¿no? En ese trance. Eso es en Francia, en España, imaginaros. O sea que, entonces, claro, presentar como lo habitual la ayuda al buen morir, a mí me parece un poco, pues eso, fuera de la realidad, ¿no? Y luego también el retrato idílico de los médicos que dedican mucho tiempo a sus pacientes, que son como ángeles en la tierra y tal, pues a mí también me parece muy poco real, la verdad. Entonces, bueno, por todas estas cosas no me gustó mucho, pero la película yo creo que puede gustar a un público deseoso de ver cosas bondadosas, cosas que a lo mejor apartadas de la realidad, pero que, bueno, que dan buen espíritu, ¿no? La verdad que la crítica es bastante positiva con ella, ¿eh? Todos hablan de ese tono que tiene la película, que a lo mejor lo que dices tú, tiene un tono pues un poco de fábula bondadosa, Sí. de calmar temores quizás, y bien. Hay una crítica que me ha llamado la atención porque me parece un poco hijoputesca, que es la de Stephanie Bunbury, de Deadline, que dice: como testimonio sobre el final de la vida por parte de un cineasta que a sus 91 años se asoma claramente y con claridad al final de la suya propia, Dios. es una auténtica maravilla. ¿Hacía falta esto, Stephanie? Bueno, Costa Gabras no Era necesario. no, no, Stephanie es de las que luego dice que no la sobreexplica, ¿sabes? Bueno, Costa Gabras, ya sabemos, un director súper conocido, una trayectoria, lleva 50 años o más haciendo cine, o 60 años haciendo cine, ya es un director muy veterano, y yo creo que efectivamente él pasó del cine más político de su primera etapa a un cine más social de esta última etapa, ¿no? Y antes, fuera de cámara, comentábamos que Z posiblemente y Missing son sus dos películas más emblemáticas que marcaron claramente una época, ¿no? Él es franco-griego de nacionalidad, francés y griego de nacionalidad, y tuvo su primera etapa griega, posiblemente sea la etapa más potente de su cine, ¿no? Yo siempre recomendaré, fuera de Z Missing, la de El Sendero de Traición, de Debra Winger y Tom Berenger, que a mí es una película que cuando vi de niño, la verdad que me marcó bastante. Me dejó ahí impactado. Jorge. El Contable 2, que retoma la historia de este asesino autista, interpretado por Ben Affleck, y cuyo detonante de la secuela es la muerte de un conocido, que es un personaje que ya aparecía en la primera, sale en el tráiler, o sea que no es spoiler, que es el interpretado por J.K. Simmons. Ya, qué mal eso, tener a J.K. Simmons y matarle al principio de la película. Es un desperdicio. Un poco, Y ya sí. sabéis que muere al principio de la película. Se ve en el tráiler, sí, Vale. que le He visto matan. el tráiler, pero no he prestado mucha atención. Tiene hasta cosas apuntadas en el brazo, cada vez. A lo memento, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, el asesinato del personaje de J.K. Simmons servirá como detonante para que empiece una investigación y descubrir a los responsables e iniciar un viaje de venganza en el que contará con la ayuda de su hermano, que también aparecía en la primera película, interpretado por John Bernthal. Entonces tenemos una película de hermanos asesinos, básicamente. Qué John bonito. Bernthal, que, bueno, el que no sepa, el Punisher. castigador. Castigador, o sea, Punisher. Yo no me acuerdo de la primera. ¿Qué tal era la primera? pues repartía estopa. Sí. Vale. Coges Equalizer, coges Es una película Equalizer. de estas de hostias, ¿no? Sí. Coges las de Equalizer, la coges con el contable Sí, y sí, más o sí, menos sí. una a otra te vale. Siempre cuando Statham ya cae de la taquilla y tal, con su Working Man, bien, de pronto tenemos otra película de bofetones. Pues mira, que me parece curioso, ¿no? Porque Statham siempre hace como que de persona que reparte estopa, pero un poco como por amor, ¿no? Porque es buena Sí. persona, tiene buen fondo. Sí, por salvar y a tener un buen animalillo mata 50 Claro, personas. Sí, él tiene buen fondo, pero sin embargo a mí me gusta más Equalizer o el contable, que son gente que está claramente Sí, que mal son de la malos. azotea, tienen una pedrada en algún lugar y entonces, bueno, como no tienen sentimientos, pues pueden matar gente tranquilamente. Yo recuerdo que cuando vi Equalizer 3, que me lo pasé muy bien, al final cuando se ponía a celebrar con todo el pueblo el fútbol, que están todos ahí reunidos, y yo dije, pero que este tío es un psicópata. Claro, pero además a mí me choca mucho que podamos empatizar con el protagonista, con el personaje. Sí, sí. Hostia, de verdad estamos Es que aquí está empatizando con rodada- este señor. Yo me di cuenta de que está rodada como una peli de terror, sobre todo el final de Equalizer, de la tercera, está rodado como una peli de terror Sí, sí, en la sí. que él es el asesino en serie. Si te fijas, es una película de terror en la que claramente el tío está enfermo. O sea, Es que es muy psicópata el tío. pero bueno, Bueno, mencionar también que vuelve a estar dirigida esta vez por Gavin O'Connor, que entre otros títulos tiene, yo creo, el más destacado, Warrior, con Tom Hardy y Joel Edgerton, que también es una peli de hermanos, curiosamente, de relación fraternal. Qué bonito. Y The Way Back, que era una en la que Ben Affleck hacía de un entrenador de baloncesto que era alcohólico, que pasaba por bueno, una situación muy no dura. no son películas malas. No, no, la de hecho, verdad. también tiene Cuestión de Honor con Edward Norton y La venganza de Jane, que en su momento también se habló de ella, o sea, que es un director Sí, que destacado. no lo hace mal, quizás. Mm. Voy a estornudar, ¿quiere hablar alguien? Yo voy a hablar de Moon, mi amigo panda. Producción francesa, los Era franceses de vez en cuando nos regalan este tipo de películas no sé cómo llamarlas, de baratillo a lo mejor. El director es Gilles de Mestre y es una película, este director ha hecho varias películas todas iguales, es un niño, siempre sale, la historia es la misma pero cambian el animalillo. Una vez sale un león, otra sale, no, van cambiando el animalillo. Aquí sale un panda, como dice el título de la película, lo engaña, la película lo engaña. Entonces es un niño que saca malas notas y lo llevan con la abuelita a pasar el verano y tal, a ver si el niño pues encuentra su camino y lo que encuentra es un panda de tamaño familiar y se hacen amigos y tal, y comparten momentos felices y tal. Una historia de estas muy bonita en el que el niño pues y el panda, pues estas cosas y tal. Es que voy a tener que Y- ver y- alguna y- película de este señor. Y es que fíjate, es que es Sí, especialista en este tipo de películas. Es que ha hecho una con panda, otra con un jaguar, Edma y el jaguar negro. Además es que también Mía y el león, Emma y el jaguar negro. el lobo y el león. Y otra Mía y el león blanco. O sea, es que Sí. de verdad, Le encantan los animales. Sí, sí, le encantan los animales, Pero le encanta que- la historia de amistad entre niños y animales. Que muy Entonces, porque- la siguiente, podemos hacer una porra, a ver la siguiente, ¿qué animal va a sacar? Es que creo que con el panda ya ha saltado el tiburón, ¿sabes? Ya no hay nada más que un dragón. Claro, el tráiler además es divertidísimo porque el niño, jajaja, el panda prueba el bambú, ahí come un trozo de bambú y el niño lo prueba también, ¡ay, qué malo! Y es un momento de risa que te mueres, sí, una cosa tremenda. Yo me vi el tráiler por curiosidad del león y el lobo, Sí. y es una señora que se encuentra a un lobo y acto seguido de un accidente de tráfico se encuentra un cachorro de león. Que lo más habitual Que- del mundo, que- ¿quién no que- ha tenido un accidente de tráfico? No, se no, encuentra- un accidente de avión, creo que Un era accidente de avión. no me acuerdo. De avión, Creo que era algo de ¿Y eso. sobrevives? Porque había cosas por los árboles. No, ella no lo tiene. Ella llega a la primera y, Ah. y se le cae literalmente el león de una caja en el cielo. Ah, vale, vale. Y el león y el lobo ya iban en el bosque, porque todo está genial. Tengo un amigo, además, estas películas son peligrosas. Sí, porque te hacen creer que te vas a vivir al monte
y te pasan cosas excepcionales. Y yo tengo un amigo que es muy hippie que dijo, me voy a ir a vivir al monte, a Ontoba concretamente. Y Ontoba. aguantó 4 meses ahí en el monte, porque no había nada, había monte. No aparecía ni leopardo, ni leoncito, ni osos panda, no Con un aparecía poco de nada. mala suerte un jabalí, pero que eras amigo de un jabalí. Ahí, claro, hacerte amigo de un jabalí. Un mapache. Entonces, claro, este señor con sus animalicos, es que lo del panda ya me parece que se lo encuentra además en unos setos, ¿eh? No te creas tú que está ahí. Sí, no, cae, además se ve en el tráiler, cae el niño por un pequeño terraplén y ahí justo había un panda. Como si vas a la Concordia y te Claro, encuentras pues ya un está, y te panda. encuentras ahí. Tú vas por el monte quitando los arbustos y yo me encontraría un señor Bueno, cagando. seamos serios. Si vas por el monte y te encuentras una ardilla, haces una fiesta. Ves una ardilla en el monte y haces una fiesta. Aquí no, aquí la fiesta es con un panda, tío. Que está muy bien. Hombre, hay partes por de Guadalajara por las que si vas a pasear puedes ver un corzo allí Sí, despistado. bueno, eso muchos. Sí. Pero nunca te haces amigo de Una él. liebre, Claro, un pero corzo. no se dejan, los animales no se dejan dar la Bueno. manita. Aquí, por cierto, se dan la manita, ¿eh? Sí, sí, es súper tierno. Es como tener un gizmo. Entonces, esto, Pero tamaño panda, ¿sabes? O sea, quiero un panda. Ahora se pondrá de moda comprar pandas vivos. Bueno, mi amigo el panda, lleven a sus hijos a verla. Sí. La película no tiene críticas en Film Affinity. Por cierto, la de Contable no la he nadie se visto. ha atrevido, a hacer críticas. Con los que ya la han visto, han cortado y pegado la del Puma y ya está. La misma. Madre del amor hermoso. Que la del Contable, que no lo hemos dicho antes porque iba a estornudar, buenas críticas, ¿eh? ¿No? O sea, la crítica la recomienda. Jorge. Una noche en Zoópolis, película de animación de Ricardo Curtis y Rodrigo Pérez Castro, que en su filmografía cuentan con algún que otro cortometraje, un producto de Netflix que no sé si es serie de He-Man, de animación, y un cortometraje de Ice Age, con la ardilla y la bellota. Bueno, y la sinopsis en resumen cuenta cómo en un zoológico cae un meteorito que convierte a la gran mayoría de animales en zombies y entonces Gracie, una joven loba, pues se une a otros animales que han sobrevivido a esta catástrofe para devolver al resto a la normalidad, no volver a transformarlos en los ¿Y esto es bonitos una secuela animales. de Zoopolis o no? No. No tiene nada que ver. No, esa era Vale. Zootrópolis, Zootrópolis. ¿no? La de Disney. Eso no es una secuela de Zootrópolis, pero juega la carta del despiste. Del despiste, claro, eso me parece a mí. Oye, una película con animales zombies a mí me entusiasma. La idea. Pues la crítica. A ver, me parece sensacional. La crítica no la pone mal, Es ¿eh? animación, ¿verdad? Eso es. Ujú. Una atractiva mezcla de lo tonto y lo espeluznante que hará las delicias y divertirá agradablemente al público post-infantil preadolescente. Y esto lo he visto en varias críticas, que la gente no se piense que es para niños, porque dicen otras críticas que a lo mejor tienen cosas que a los niños pequeños les puede asustar. Que es Esa un película poquito más, les va a encantar a mis nietos. seguro. Es un poco como Madagascar, pero con Sí, zombies. sí. pero con zombies Sí, sí, sí. algunos. Una película de zombies animalicos. A Jorge no le convencía demasiado, ¿eh? No, ya. Pero porque, no sé, este tipo de animaciones como a veces ya las confundo, o sea, como que También, parecen- también quiero dejar claro que aunque esté dirigida por Ricardo Curtis y Rodrigo Pérez Castro, la película es canadiense. Que yo al principio pensé que era española. Digo, no, mira, es una producción canadiense. es película canadiense con la voz de David Harbour. ¿Quieres que hablemos de las películas de la semana pasada? Sí, que más nos rentará. Vale. Venga. Pues seamos rápidos. Yo voy a hablar de Confidencial, Black Bag. ¿La he visto? Black, yo también la he visto, sí. En mala hora. Michael Fassbinder y Kate Blanchett, los dos grandes protagonistas de la película, dirigida por Steven Soderbergh, que es uno de los nombres grandes del cine de Hollywood y que ha hecho un bodrio como un camión. Es una película de espías en la que no tiene nada, ni pies ni cabeza, no se entiende absolutamente nada. Igual tú sí que eres una persona inteligente, pero yo no entendí nada. Y es una película que juega, yo creo, a sacar estos dos personajes protagonistas, estos dos actores emblemáticos como atractivo de la película, pero que la película, yo no me enteré cuál es el asunto de la película. O sea, que una película típica de espías en las que hay confusiones, juega un poco al Cluedo, ¿no? Porque hay 6 comensales en una mesa y uno de ellos es el topo, el traidor y tal, y juega un poco a eso, pero bueno, se va sacando conejos de la chistera según le viene bien para intentar componer una historia que no tiene una ligazón
lógica, ¿no? Tú no sé qué opinarás. O sea, a mí es una película que a disgustarme como tal no me ha disgustado, pero tampoco me ha aportado Yo nada. comparada con otras me ha gustado menos, claro, sí. Es que, Pero me ha dejado un poco indiferente. Hay una cosa que comentas que sí que es verdad y suele suceder en estas películas de espionaje a veces, que a nivel de trama sí que es un poco enrevesada para mal, en el sentido de que no llegas a enterarte bien de cuál es en concreto el asunto que están tratando. Yo creo, de hecho, que el gran fuerte de la película reside más en las relaciones interpersonales que hay entre ese grupo de espías, que me recuerda un poco, de hecho, a Bueno, la Señor y del Señora topo. Smith, que puede ser un poco esa ¿Y no, dinámica. no se recuerda también un poquito de la del topo? Sí, la de Thomas Alfredson, eso con Gary Oldman, sí, sí. ya, es pero el verdad. topo se entendía y tenía Esa lógica. estaba mejor, la del topo estaba Además, mejor. Steven Era una Soderbergh, película con más cuerpo. voy a deciros una cosa. Steven Soderbergh le tenemos encumbrado un poco por Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, porque pegó el pelotazo con Traffic y Ya, con pero de Erin eso Brockovich, estamos hablando hace 40 años. O sea, pero que tampoco es un director que haya pegado, No, que se haya no, mantenido no. arriba. Es un director que me parece quizás excesivamente conceptual en algunas propuestas. Que nos ha traído hace poco también la de Presence. Presence. sí, la de No la he Presence, visto todavía, pero... se puso en Sitges y a mí inauguró Sitges además. A mí me parece mucho mejor película Presence que esta, mucho mejor. Presence es una película muy bien rodada, ya sabéis que es una película que nos cuenta la presencia de un fantasma No, en no, una no, no casa. vamos a liarnos con Presence, ¿No? Ramón. Vale, pues No entonces vamos a liarnos con el Presence. casoplón. ¿Te parece que hable del casoplón? Bueno, dejar a Jorge que diga Bueno, algo. Jorge, por favor. Venga, El Casoplón. Dirigida por Joaquín Mazón, que cuenta en su filmografía con... Super filmografía, guau, Cuerpo de Élite, Muy buena esa. series como Con el culo al aire, Doctor Mateo, La vida padre, que es una con Enrique Auquer y el... Se me olvida el nombre del vasco. Da igual, no pasa nada. Da igual. Es vasco, no pasa nada. No. Y El componente racial es, del programa. es una película Cuenta, protagonizada... como mi comentario racista Sí, del cuenta, programa o cuenta. tengo que hacer Puedes, otro. puedes expandirte, pero ya, Vamos a hablar de pecadores, puedo hacer muchos ahí, bueno, ¿eh? la cuota de comentario racista ya la tienes cubierta de Vale. este programa. Es una nueva comedia familiar blanca, ¿no? Con Raquel Guerrero, Pablo Chiapella, entre otros. Y bueno, la sinopsis cuenta así en resumen que El trailer lo cuenta todo. otra peli de vacaciones, no El sé. trailer lo cuenta todo. Pero vamos a ser sinceros, esta es la película que mejor está funcionando en taquilla. Sí, sí, sí. Como Es que siempre. este tipo de comedias funcionan en taquilla como un tiro. Lo que es la comedia española, por decirlo de alguna manera, van Familiar, bien. la comedia española familiar, Va en taquilla como un tiro. Y luego hablaremos qué de la buena, taquilla. qué buena también. Son idénticos los pósters, o sea. Sí, sí, claro. Sí, Pero son ¿para qué se van a complicar? Qué buena también Un funeral de locos. Me reí mucho. Funeral de Locos, efectivamente yo la vi muy bien acompañado y es una película que a mí me divirtió mucho. Hay una cosa Yo extraña. me reí muchísimo. Esa decisión de casting de poner a Belén Rueda como la madre de... ¿Sabes qué me extraña a mí todavía más? Que doblaran a Caza del Endacari, que eso sí que me sacó. Son mis dos pegas de la película es que no entiendo por qué Belén Rueda tiene que hacer de una mujer que debería ser claramente mayor que ella. Sí, sí. Y segunda, por qué doblar al actor que hace de Endacari, que a mí es un actor que me encanta. Sí, sí, son dos decisiones. Yo lo del doblaje de Lehendakari no me di cuenta. Sí, pero a mí es que me sacaba mucho. Pero, claro, yo no he leído nada de la película, simplemente la vi, ¿sabes? Pero sí, curioso. A mí la película me divirtió mucho, ¿eh? Sí, sí, porque para todo lo demás, Sí, sí. el casting es que excepcional. Es Es que además hay Kim una Casas, muy Kim buena Casas, selección. Gutiérrez. Kim Gutiérrez. Muy buena, sí, bueno, y Alterio. Carlos Areces y tal, o sea, es que está todo... Carlos Areces no está. ¿Carlos Areces no sale? No. O sea, la peli no la he visto, Bueno, pero... pues No, Carlos vale, Areces yo no sale. me he ido por otra cosa. Secund de la Rosa sale. Según de la Rosa, es verdad, Según de la Rosa. Secund de la Rosa, Arturo Valls, Inma Cuesta. Me Cuesta A ver, está muy bien, es ¿eh? Antonio Es Resines. un personaje muy bueno y me cuesta, ¿eh? Yo me sabía todos los chistes, me los sabía de la otra versión, de la inglesa, Sí, que la tenía muy reciente. Bueno, es que sale, Pero es que aún así me funcionaba. sale el enano también. Bueno, sí, otra película de las que se estrenó la semana pasada. Warfare, Tiempo de Guerra, lo digo como si no supiera nada de inglés, que efectivamente es mi caso, que es una película cortita, es Alex Garland y Rey Mendoza, son los dos directores, los codirectores de esta película, que está, por cierto, basada un poco en sus experiencias reales
durante la guerra de Irak. De Rey Mendoza, ¿no? Exacto. Y que Alex Garland ha demostrado que es un buen director de este género de bélico. Este año vimos Civil War, el año pasado, que es una película excelentísima. Es una película de 95 minutos que se hace súper corta. Cuenta pues como una patrulla de vigilancia de soldados norteamericanos dentro de una ciudad iraquí, de pronto se ven cercados por un grupo numerosísimo de yihadistas y como las peripecias que sufren casi en tiempo real. La película no es un plano secuencia y tal, está rodada con montaje, pero casi se desarrolla en tiempo real y mantiene desde los primeros fotogramas una tensión extraordinaria. Una película que funciona como un rayo. Durante toda la película estás muy metido con esos soldados y la verdad es que funciona perfecta. Es una película que además pasa en un suspiro. Dura 95 minutos y la ves y cuando termina la película dices, coño, qué corta ha sido esta película, ¿no? Tienes ese sentimiento y es una película súper recomendable. Yo creo que para los aficionados al género bélico es una de las películas que tienen que ver porque va a estar en su lista de películas preferidas. Yo creo que la película, en cierto modo, nos mete en la realidad. No es una película de estas que mitifica lo bélico, ¿no? Que lo suaviza. Es una película que te crea el conflicto real de estar ahí viviendo al borde de la muerte o de tus compañeros heridos, malheridos y tal. Ramón, déjalo ahí que vas a acabar haciendo spoiler. Ya, no es que he hecho de todo. Pero la película, da igual que haga spoiler, merece la pena verlo. ¿Vale? No voy a decir cómo termina ni nada, pero merece la pena verla. No te doy más oportunidades. Jorge, ¿Pecadores? Pecadores, la última. Los Pecadores de Ryan Coogler, que bueno, ha dirigido Estación Fruitvale, Creed y las 2 entregas de Black Panther, y que trata sobre 2 hermanos gemelos interpretados ambos por Michael B. Jordan, que regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo. Y bueno, descubrir que hay un mal acechando en esa tierra, ¿no? De donde no digas más, porque merece la pena no saber más que eso. Bueno, hablaremos ahora. Tendremos en la zona spoiler total, que podemos tirarnos de la lengua todo lo que queramos. Ahí vamos a hablar de Pecadores, que además, como decías antes, ninguno de los tres sabe nada de la opinión del otro, con lo cual esto puede ser una caja de sorpresas. Yo creo que con esto completamos un poco los... Sí, vamos a dejar que a la gente, como hemos hablado de mucho, pues vamos a hablar, a ver que ponemos la cartelera para que la gente pueda echarle un vistazo y componerse la cabeza. Dentro de cartelera. Pues volvemos y antes de hablar de las noticias sobre la taquilla, así que Ramón, vamos a hablar del próximo proyecto Viridiana, que no hemos dicho nada, ¿no? La buena letra, de Celia Rico Clavellino. Yo tuve la suerte de ver esta película en el Festival de Málaga. Es una película que nos cuenta... Bueno, Celia Rico Clavellino ha hecho 2 grandes películas previas a estas, que Los Pequeños Amores, 2 pequeñas grandes películas. Los Pequeños Amores, que se estrenó el año pasado en el Festival de Málaga, y El viaje al cuarto de una madre, que se estrenó en el 2018 en el Festival de San Sebastián. 2 películas pequeñas, intimistas, que hablan, que son 2 películas estupendas. Pero con esta nueva película, La buena letra, yo creo que Celia Rico Clavellino da un salto hacia adelante para componer una película, a mi modo de ver, estupenda. A mí me gustó muchísimo. Es una película que nos cuenta pues una familia inmediatamente después de la Guerra Civil Española, una familia en el que uno de los hermanos está encarcelado por republicano y el otro pues trabaja, ha perdido, diríamos, sus empleos anteriores a la guerra y trabaja de porteador, por decirlo de alguna manera, en una empresa de naranjas y tal, ¿no? Y bueno, pues la familia ahí malvive como puede y tal, siempre intentando ocultar a la madre
dónde está el hijo que está encarcelado. Y la película coge el nombre de la buena letra porque Loreto Mauleón, que es la protagonista de la película, ella intenta imitar la letra de su cuñado para escribir una carta en la que, diríamos, tranquilice a la madre como que está bien, porque ellos en realidad no saben si está encarcelado o ha fallecido, ¿no? Ha sido asesinado. Entonces, ella, para intentar imitar la letra de su cuñado, pues indaga en sus escritos, en sus poemas. Era un personaje con escritor, ¿no? Que hacía sus pinitos escribiendo, y entonces ella, en cierto modo, siente una atracción sobre lo que ha escrito su cuñado, ¿no? En esto que ya el cuñado aparece, ¿no? Después del encarcelamiento con el trauma, por supuesto, después de haber sufrido pues, los horrores de esa situación, ¿no? Y la película está relatada siempre con la mirada, desde la mirada de Ana, que es Loreto Mauleón. Vemos cómo ella mira a su marido, a su cuñado, cómo mira la realidad que le rodea, es una película desde su mirada, y a mí es una película que me pareció estupenda. Ella es el pilar de la familia, es el sostén de la familia. Yo creo que podemos ir dejándolo aquí. Sí, y bueno, pues es Recomendable, ¿no? muy, a mi modo de ver, una película recomendable y muy del proyecto Viridiana, muy adecuada. Supongo que la directora irá a presentar la película, y es muy interesante porque habrá coloquio online con ella. Sí, Celia Rico Clavellino es una persona además que habla muy bien, que se expresa muy bien, muy dulce en su manera de hablar, y yo creo que puede ser un coloquio interesantísimo, ¿eh? Pues será la proyección el martes 29 de abril a las 7:30, y luego habrá coloquio online con la directora, una película que recomendamos mucho. Sección taquilla. ¿Tienes algo que decir, Ramón? A ver. Sí, claro, siempre tengo algo que decir en la taquilla. Decir que la taquilla, hablamos de fin de semana, ya sabéis que la taquilla siempre es viernes, sábado, domingo, ¿vale? Hablando de fin de semana, no hablamos del puente entero, solo fin de semana. Y decir que, bueno, pues a pesar de la avalancha de grandes estrenos, o de supuestos grandes estrenos, este último puente de Semana Santa, la taquilla ha bajado un poquito respecto al fin de semana anterior. No ha llegado a recaudar los 6 millones de euros en total, y que la película que sigue en primer lugar es una película de Minecraft que ya lleva recaudado 12 millones de euros en España. Es un taquillazo, es una película que sigue funcionando porque este fin de Semana Santa ha recaudado más de 1.600.000 euros. O sea, no es una película, como se pensó en un principio, que tuviera un recorrido muy corto, que los fans de la película fueran el primer fin de semana y luego ya aquello pegara un bajón muy grande, sino que está muy bien. Ha salido alguna noticia, por cierto, en X, hablando de que estaba ya entre las 10 películas más taquilleras de la historia del cine, habiendo superado Las Dos Torres, la de El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, que estaba puesto 10 y que está... Mi fe en el cine permanece intacta. No pasa nada. ¿El qué? ¿El qué dices? Mi fe en el cine permanece intacta. Sí, entonces, después de esta noticia. Sí, pero no es verdad. La noticia es falsa. Bien, vale. bien. Entonces, porque esa película recaudó, estoy hablando un poco de memoria, más de 900 millones de dólares, y esta va por 700 millones de dólares, que sí es un taquillazo, pero no está entre las 10 películas más taquilleras de la historia del cine, aún, ¿vale? Démosle tiempo. Hay que decir que es una película que, más allá de los fans que haya del videojuego, ha sido muy impulsada por redes sociales, TikTok en concreto. O sea, porque es una película que incluso antes de estrenarse, por los trailers y todo, ya era como lo que se llama película meme, ¿no? De alguna manera, y eso solo por mera curiosidad. Pero eso tiene que funcionar, porque eso lo hemos visto. Por ejemplo, yo me acuerdo de Serpientes en el avión, que es el caso más paradigmático, que era una película que llegaba casi exigida por las redes sociales y luego nadie fue a verla. Sí. O sea, esta película, aparte de que le ha creado un trauma a Nico, porque... ¿Por qué motivo? Porque ha Cuéntanos tenido... la experiencia de tu niño. Porque ha habido un momento de confusión brutal mental en él, y es que le he tenido que explicar una de las cosas más dolorosas, que Aquaman es un actor que también puede hacer otros papeles, ¿sabes? Entonces, Ya he descubierto eso. Él no entendía que Aquaman de repente fuera un Mindundis. De hecho, no se había dado ni cuenta un poco. Le dije, mira, pues es un actor que hace de Aquaman. Y me dice, papá, ¿pero Aquaman? ¿Pero qué hace Aquaman aquí haciendo el ridículo? Y hubo que explicárselo. Y le dolió.
Le Hombre, dolió. yo creo... Cuando vea a pero- Supergirl pero- haciendo de lobo, le vas a tener Pero que yo creo que la película precisamente juega con esa baza mental que tenemos de ver a Jason Momoa como Aquaman y de pronto verlo como un tontico, Bueno, ¿no? pero Yo creo siempre- que eso mentalmente nos funciona a Él, todos, ¿eh? él había, o sea, Momoa ya ha hecho algún papel en el que, bueno, incluso el propio Aquaman también juega un poco Sí, a reírse de además, sí sí. mismo. Pero es verdad que la película, la gente la está haciendo mucho de menos, o sea, había hecho de menos a nivel crítico. A lo mejor yo también lo veo así porque ya ha llegado cuando la he visto cuando ya estaba en la parte alta, ¿sabes? Que a lo mejor mi punto de vista es fácil. Pero tiene decisiones que me parecen arriesgadas e interesantes, como por ejemplo la del prólogo, del propio personaje de Jack Black contando toda esa historia que habitualmente no la ves o la ves después, y ahí te lo cuenta, y al contarlo ya agiliza mucho el resto de la historia. Es que Que en un tiempo en el que vivimos con primeros actos eternos, el primer acto de esta película, gracias a eso, se hace más corto. Pero es que además la película juega muy bien a ser didáctica, porque explica la dinámica del juego y explica los personajes que intervienen en el juego a lo largo de la película. Entonces, el padre que no juega en su vida a Minecraft y que va con su hijo a ver la película, de pronto puede descubrir el mundo Minecraft sin conocerlo Sí, previamente. nosotros no lo conocíamos ninguno de los ¿Ah, dos no? y, ¿No has y jugado nunca a Minecraft? No, Qué nunca. infancia tan triste, ¿no? No. Bueno, pero no le pilló. No, Es verdad, es me una cogió tontería. un Yo periodo juego entre muy- guerras. Yo juego muy poco y no me gusta Minecraft. A mí me parece como trabajar y a mí eso... La dirige, bueno, por lo que comentaste, el dire de una de tus pelis de cabecera, que es Napoleón. Sí, el de Napoleón Dynamite. Joder. Bueno, Jared Hess. Pero bueno, aquí le ha salido. Se nota que Jack Black estaba en el... Es que esa película la odio tanto. sí. Bueno, vamos a seguir. En segundo en taquilla está El Casoplón, que es la primera película española, que con una muy buena recaudación, casi 800.000 euros, o sea que está bastante bien. La tercera es Un funeral de locos. Hablábamos de lo bien que funcionan estas comedias españolas, ¿no? Típicas y tal, que además son corales, que juegan mucho a la complicidad con el espectador a través de los personajes y de las historias, ¿no? Y que ha recaudado pues más de 600.000 euros, que está muy bien. O sea, tenemos dos comedias españolas que van muy bien. Y esto lo hemos hablado muchas veces, que estas películas, además de que van bien en taquilla, de que entretienen a un público a lo mejor poco exigente, sirven también para que luego se puedan hacer otras producciones de mayor calidad, lo cual siempre bienvenidas sean, ¿no? La cuarta, para mi sorpresa absoluta, es de Amateur, que es una película que lleva recaudada 1.600.000 euros y es uno de los mayores bodrios que he visto en los últimos años. 133 minutos que se hacen como si fueran 2 veces lo que el viento se llevó o 3 veces lo que el viento se llevó. Que lo único que deseas en la película es que termine de una puta vez porque es un puto horror la película. Entonces, de Amateur, por favor, ¡Ir a verla todos! míratela a todos. ¡Os la recomiendo! Luego, el quinto lugar, Los Pecadores, que aquí en España ha recaudado bastante menos que lo que ha hecho en otros países. En Estados Unidos Lástima, va pero- muy bien en taquilla y aquí en España ha recaudado casi medio millón en todo el puente, porque se estrenó el miércoles, ha recaudado casi 700.000 euros, pero en Estados Unidos ha sido un bombazo, va muy bien Los Pecadores. Y bueno, ya no sigo y tal, y arreglado. Pues está Blancanieves, perfecto. decir que Blancanieves, que es una película que nadie confió en ella, que tuvo polémicas. Aquí la hemos infinitas. defendido a Y Blancanieves. aquí la hemos defendido, yo creo que con muy buen criterio. Lleva 5 semanas y lleva 5 millones de euros recaudados, que no van mal. No va mal para el fracaso que se preveía con esta película, ¿no? Y no digo nada. Y esto. Jorge, ¿alguna noticia tienes para darnos? Pues la verdad es que no. No No he pasa encontrado nada, ¿no? así. Es lo que tiene, que no se O sea, hemos aquí preparado nada. el cine lo que bueno, pues se hacen películas. Sí, se siguen hay haciendo. gente que va rodando. Creo que se sigue rodando y tal. Sí, y tal. que hay películas, que pues siguen no hay rodando que cosas, forzar la tal. máquina, ¿no? Si no pasa Sí. nada relevante, pues no pasa nada relevante tampoco. No Pero, sé, el otro día, yo qué sé, salió un tráiler. Yo qué sé. Bueno, yo voy a decir algo. Vi un Sabéis que tráiler. se ha estrenado en cines, lo digo, una noticia, porque va a ser una serie que va a ser potente, la nueva serie de los Javis, que está producida La por de los Javis, Mariliendres. no dirigida por los Javis, y está dirigida por un director que también se llama Javi. Estamos hablando de 3 Javis, ¿no? Entonces, y aquí tenemos a nuestro director que también se llama Javi, 4 Javis en un momento. Mariliendre, que es vimos los 2 primeros episodios
en el Festival de Málaga, fue lo que cerró el Festival de Y Málaga. locurón, ¿no? ¿Eh? La gente se volvió loca con eso. Y efectivamente. Y ahora se ha estrenado en cines, algunos cines se ha estrenado. Incluido el de Guadalajara. Los dos. También aquí en En Guadalajara. Multicine Guadalajara Ah, también. no lo sabía. Pues Tenemos unos cines que no nos los merecemos. no, tenemos un nivel de salas extraordinario y tenemos un nivel de elección de películas. Hay películas para todos los gustos. Ahora mismo hay más de 20 películas que se pueden ver en los multicines Guadalajara y que todo público encuentra su película. Eso es magnífico. Y Mariliendra, que despertó entusiasmos entre el público que estaba en la sala en Málaga, a mí también, a mí me pareció una serie sensacional, divertidísima, disfruté muchísimo con ella, es una serie musical, y es una serie musical que habla del ambiente gay en el Madrid de primeros de este siglo XXI, ¿no? Muy bien. Es una especie de cine nostálgico de los Javis, ¿no? De los Javis que Ya, pasaron por esa está época. bien que la nostalgia avance, que Claro sobrepasemos sí. los 80 Exacto. e incluso los 90. Que no se quede en los 80, que hay gente que ya con 30 y pocos ya tienen nostalgia de su Jorge, juventud, ¿qué ibas a ¿no? decir tú? Sí, hablando de series, sí que voy a mencionar una que me está pareciendo divertidísima y súper recomendable para quien esté interesado un poco en el mundo del cine y el entre bambalinas, ¿no? De cómo funciona, que es The Studio, de Seth Rogen. Increíble. Me O la, sea, me la ha recomendado Julián, otro de los productores de Cine Alcarria, y me dice, en los primeros capítulos pasan cosas que nos han ocurrido a sí, nosotros. sí, sí. O sea, y que gente que trabaja adentro que me han contado de verdad, o sea, lo ves ahí, ese tipo de situaciones. En el primer episodio sale Martin Scorsese haciendo un papel secundario que está divertidísimo. O sea, está increíble. Es una serie que recomiendo muchísimo. Son Bueno, pues- capítulos, además de 20 y pico, 30 minutos, o sea que entran Pues muy chicos, bien. con esto yo creo que vamos a ir acabando. Hacemos una... No hay por qué abusar tampoco, si no llegamos a... Además aquí hoy tenemos público en directo, muy agradecidos de que esté aquí con nosotros y tampoco hay por qué torturarle a nuestro público en directo más de lo necesario. O sea, ya podemos ir acabando. Y mini crítica de Sinners los pecadores. Venga. Mini crítica, he dicho bien, mini crítica. ¿Vas a ser capaz, Ramón? Sin spoiler. Sin spoiler, mini crítica sin spoiler. Espérate, ¿empieza Jorge? ¿Empieza Jorge? Empieza Jorge, sí, porque me gusta hacerlo siempre de derecha a izquierda. Pues era una película que creo que la mencioné como entre mis 3 esperadas de este año y ha rebasado mis expectativas. O sea, creo que tengo peli favorita de lo que llevamos de año y lo voy a dejar ahí. Luego comentaremos más cosas. Bueno, pues yo no sabía nada de esta película cuando fui a verla. Simplemente sabía el principio de la película. Es dos gángsters que han vivido la Primera Guerra Mundial, que vuelven de Chicago a su tierra natal, ahí a la zona de Mississippi, ¿no? En donde después de la Primera Guerra Mundial, donde hay segregación y tal, y que deciden montar un local pues para tocar música negra y que los negros de por ahí se diviertan, ¿no? Y puedan bailar. A mí la idea de la película me atraía mucho, fui a verla y claro, de pronto, con ese giro de guión que tiene la película, me quedé totalmente alucinado y es una película que me ha entusiasmado radicalmente. Es una película que a mí me apasiona, que pienso volver a ver porque la película tiene dentro de la película mucho que contar. Mini crítica. Sí, mucho que contar. Y con esto no quiero seguir, claro, ya disculparás. Pues yo voy a ser la voz discordante esta semana. Era una película que también que tenía muchas ganas de ver. Sí que sabía de ella. Me ha parecido que tiene muy buenos mimbres, pero creo que en líneas generales es una propuesta fallida en la que los directores no han querido hacer la película o no se han atrevido a hacer la película que realmente querían hacer y que no supera el nivel de su referente audiovisual más evidente. ¿Y cuál es el referente audiovisual más evidente? Abierto No hasta lo vas a el decir, ¿eh? Abierto hasta el amanecer. Abierto hasta la Abierto, sí, claro. Aquí no sale Salma Hayek con serpiente, claro. Bueno, es confeso, de hecho, porque el Ryan Coogler ha dicho que es verdad, que entonces- No lo sabía, ¿eh? Porque no Pero leí nada de la yo no película. sabía nada, no sabía que Ryan Coogler lo hubiera dicho, pero ves la película y es evidente. Tenías que romper el consenso, ¿eh? Bueno, bien, Es mucho porque más divertido así que haya hablaremos beef de los después. dos, que Claro, tenemos. luego tiene que haber ahí. Y con esto yo creo que podemos ir dando por terminada la parte políticamente correcta de Centauros de la Alcarria. Ahora vamos a... políticamente correcta, Que no hemos dicho casi burradas. afinada. Hemos estado comedidos. Ahora ya hablaremos sobre si Ryan Coogler es racista o no es racista. Que yo creo que sí. Un poco sí que es.
Así que ya saben, vamos a estar ahora en la zona Spoiler Total, que la pueden encontrar en iVoox, YouTube. Y dicho esto, Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine aquí, en Centauros de la Alcarria. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. aquí seguimos, que parece que vamos a tener un poquito de lucha encarnizada entre todos los miembros de esta centaurada de hoy. Eso parece. Porque Jorge y Ramón muy a favor de los pecadores. Y yo quiero decir que no niego que la película tiene buenos valores, como es la banda sonora, la fotografía, La puta tiene, escena de Kugler es- tiene planazos la película, y la tiene- atmósfera. tiene Y la muy buenos atmósfera personajes. La película tiene muy carismáticos, personajes, ¿sí? muy tiene, carismáticos. pero esto ahí ya es. Sí, no. Sí, tiene buenos personajes, tiene pero, buenos pero no personajes. hacía falta tanta alforja para este viaje. ¿Se dice así el dicho? ¿Es el dicho ese? Sí. Que no hacían falta 2 horas y pico para esto. O sea, yo Hombre, ya, lo que pasa es que, bueno, a mí, pero 2 horas y pico, 3 horas o 6 horas, depende de cómo se te haga la película. Porque yo he visto películas Larga. de 4 horas que se me hacen brevísimas y que desearía ver más, y otras películas que duran 133 minutos, como acabo de decir, y aquello es el cuento de nunca acabar. Yo antes de empezar, es que no he visto la película, pero no me he preparado nada de la película, no he leído nada de Mejor, la película. tienes Nada. aquí virgen. Entonces yo quería que me contarais un poco de Ryan Coogler. ¿Quién es este hombre? ¿Qué ha hecho este hombre? Pues Ryan Coogler es un director que, si no me equivoco, empezó allá por el 2000. Estación Fruitvale, si me puedes mirar de qué año Si es. lo miramos. Vamos, este hombre saltó a la fama sobre todo por Pantera Negra Sí, y por y Creed. Sí, Sí. eso lo sé. Black Panther es un cineasta- Wakanda Forever. Es un cineasta que, por lo que comentó hace poco en una entrevista que le leí, me pareció interesante. Ha sido, sobre todo hasta ahora, un cineasta de encargo que todo le ha venido dado de alguna manera porque son proyectos de otros. O sea, al final ha sido un realizador de proyectos de otras personas. Salvo Fruitvale Station, que obviamente sí que tenía la particularidad de que estaba basada en un hecho real, que era el asesinato de este joven afroamericano en la estación de metro de Boston o Chicago, si no recuerdo mal. Y ya empezó con Michael B. Jordan, que se han convertido en un dúo que no paran de trabajar Que juntos. funciona bien, sí. Luego continuó con Creed, que era un encargo sobre todo llevado adelante por Stallone, ¿no? Que quería revitalizar de alguna manera la saga Rocky. Ya, a mí me parece una película malísima. A mí me gusta mucho mí Creed. A ver, es un remake, Sí. es un reboot, Sí, reboot lo es, remake sí, sí. De Rocky, que aplica lo mismo con una energía distinta, Sí, eso es. pero está bien hecha. Mm. O Sí, sea, no, bien, sí, pero a mí me parece muy poco interesante. Pero Y- vamos, sigamos. En y- cambio, Black Panther y Wakanda Wakanda Forever sí Forever. me parece. Pues a mí me parece que tanto Black Panther como Wakanda Sí. Forever pecan de lo mismo que pega esta película. Y es que no te hace falta tantísimo metraje. Y que Black Panther, si Black Panther no me la llegan a querer vender a como mí- una película de Oscar, le tendría más cariño. Pero como me quisieron vender que tenía unos valores No, cinematográficos pero que sabes, no tenía... pero sabes por qué fue eso, ¿no? Por el tema. ¿Qué? Racial. Claro. Vale, bueno, por lo que fuese, pero es que me Bueno, quisieron ya vender sabemos que por... en los Oscars todos los años tiene que haber una película de negros. O sea, en esa lista de 10 o de 8. Y luego racista soy yo, ¿eh? Siempre Y hay aquí una- el comentario este ha No, sido bueno. pero no se trata de eso, No, sino de que está claro que no, para no, las ceremonias de premios, o sea, hay ciertas cuotas que normalmente Claro, se cumplen. Siempre tiene que haber y una ya película. Podía haber sido más correcto, haber dicho de afroamericanos, lo que querés, pero una película de negros, una película dirigida y protagonizada por negros. El año pasado fue Nickel Boys, ¿no? Claro, Por Nickel Boys, ejemplo. que no la ha visto nadie, que se ha estrenado directamente en plataformas y que además, no sé, posiblemente tenga interés, pero Pero no es se que ha si, visto, si no se ha tienes que visto. hacer eso, Entonces, yo entiendo más que lo hagan con Moonlight sin darle el Oscar. Sí. Pero entiendo que me pongas una película de negros como Moonlight, que al final está tiene bien unos que, valores está bien que cinematográficos. entremos todos en el mismo saco para que las críticas no sean Sí, solo claro, para mí. lo Muy he bien. hecho por ti. Muchas gracias. Iba a decir una Eso es película, amistad. iba a decir una película racializada, pero he dicho que le den por culo. Yo con Ramón a la muerte. De negros. Pero ¿por qué de negros sí y no de chinos? Ya me diréis, ¿no? Ya ganó el Oscar la de todas las partes. Claro, efectivamente. No, y en los últimos años han entrado todo tipo de propuestas asiáticas. Drive My Car, la de The Farewell también. Ha habido, sí, sí. Minari.
Incluso la de Parásitos también ganó. También. Fíjate que Parásitos, los chinos hemos tenido mucho mexicano, mucho chino, Parásitos es coreano. mucho mexicano, bueno, coreano, Sí, pero, a ver, asiáticos, oriental, asiáticos, oriental, asiáticos. Oriental. Ahora estoy superándote Ya, vale. para que ya se centren en Estamos las ahí críticas. subiendo el Todo listón por de lo- Ramón. De lo político de lo antiguo, ¿verdad? Estamos aquí subiendo. Pero vamos, que a lo que iba, que Sí. Pantera Negra, que es una película que es No, pero está muy bien. A mí sí que me gustó mucho Black Panther. O sea, a mí sí que me parece una buena película. Es una película que puede ser disfrutable como lo son Claro, muchas hombre. de Marvel, Una pero película de Marvel, pero no que creo, está bien y pero, que funciona bien y que, vamos... o sea, pero no creo que represente el talento que puede llegar a demostrar Coogler, que sí creo que, por ejemplo, en esta película o en Estación Fruitvale estaba. O sea, son al final productos de encargo que están hechos por majors, mandadas por comités y hechas por algoritmo. O sea, al final cogen a un director, que esto lo hacen mucho, directores debutantes, que a lo mejor tienen una o dos primeras películas. Son fáciles de manejar, fáciles de atar y les chupan toda la personalidad. O sea, les desproban de personalidad absolutamente. Entonces, Son películas de Marvel, son películas de estudio. De estudio. Claro, De estudio. El director tiene poco que aportar en lo personal. Sí. El director es un artesano que hace una película de encargo con una estética y unos paradigmas marcados ya muy, por muy el homogéneo. muy Fíjate que yo creo que pero dentro de eso, estas dos películas a mí me parece que están bien. O sea, a pues, mí- pues yo creo que un director que se ha escapado de eso ha sido Sam Raimi. Sam Raimi y su Doctor Extraño sí que Sí. tiene mucho de Sam Raimi. Sí, sí, muchísimo. Sí. Bueno, a lo mejor porque Sam Raimi es un director con mucho currículum, entonces puede él, diríamos, aportar mucho más por su peso que un director Sí, joven, porque y porque tenía Ryan buena- Coogler no sé cuántos años tiene, pero es un director 30 y pico, creo. 30 y pico, es un director jovencísimo. Pero porque Raimi además ya venía de su trilogía de Spider-Man, tenía muy buena relación con Kevin Feige, y entonces yo creo que ahí encontró la manera de sortear los obstáculos que un primerizo se podría encontrar. Y los rusos también, los rusos como que parecían hechos para hacer ese tipo Sí. de cine. Pero Ryan Coogler al final es un tío que a mí me estaba dando, cuando iba a ver esta película, me daba miedo, porque yo creo que es un tipo que emocionalmente no me acaba de poner los puntos sobre las sillas en las películas. Me parece que es un poco inconexo, ¿sabes? Que no encuentro el arco argumental de sus personajes, donde está el clímax emocional. Y me parece que en esta película... Ahí ha sacado su vena de profesor de guión, ¿verdad? Ahí está. A mí me gusta eso. Que lo... Sí, ¿no? Bueno, pues que voy a intentar dar argumentos. No. A mí una cosa que me molesta mucho de esta película y es que tiene un primer acto de una hora. Sé que lo ibas a decir. Y me parece, y eso en el cine es que me saca de quicio. Pues a mí no me Porque- disgusta O sea, eso. Yo a sé mí me gusta. Yo de sé hecho. que efectivamente es un primer acto extenso, pero que al final Pero- a mí me suma porque de alguna manera deja que te adentres completamente en este mundo y hace un fresco. Hombre, coño, para no entrarte en una hora. Claro, pero no me parece algo. Vamos a ver, es que esa hora podía haber seguido la película con... Y hay con muchos personajes. Claro, en la ¿Qué? película. va Hay muchos presentando. personajes. Sí, esa sí, hora. pero una parte de un buen guión es la capacidad que tengas para presentar e introducir a la gente síntesis. con síntesis, reduciendo cosas. La escena, por ejemplo, y es que es el ejemplo más Pero palmario de la no, película. pero vamos a ver, Espérate, déjame que te diga la escena. Pero A yo- ver, pero déjame que te diga la escena. Espérate. Te diga la escena. La escena en la que van al camión está la serpiente. Sí. Hablan de que si no le da tiempo, si no le da tiempo. Esa escena sobra completamente. Llegan los tíos, recogen al primo y le dicen, yo me voy con mi primo por aquí y tú te vas por allí a hacer lo otro. Y ya está. Y le has ahorrado al espectador 10 minutos o 6 minutos de escena y de tiempo que no debes tener. Puedes tener el privilegio de gastar ese tiempo, pero no tienes por qué pedirle al espectador, más que nada porque esta película no se parece, por comparar estructuras de guión. Hablaba de Abrir hasta el amanecer. Abrir hasta el amanecer, ¿cómo empieza? Con un tiroteo del carajo. Y con una escena llena de acción. Y de esa escena llena de acción te pasan a otra escena en la que uno de los personajes protagonistas, pero malos, demuestra su maldad. Y de esa escena te pasan a otra que tiene todavía más tensión, que es en la caravana con los secuestrados. La película te está dando todo el rato tensión y escenas en las que hay conflicto. Y en esta película no hay, en ese primer acto, no hay conflicto, solo hay presentación de personajes. Que es hablar con los personajes. Entonces, a mí eso, una hora, me aburre. Entiendo que la atmósfera es buena.
que la fotografía es buena, que los personajes tienen su encanto, pero te lo tienes que currar un poco más para que además haya conflicto y tensión. Y la única escena en la que los personajes parece que van a ser malos, otro ejemplo, ¿por qué en el principio de la película, cuando están en el sitio en el que va a ser el local, que están hablando con el gran dragón ese, ¿para qué pierdes tiempo en que el otro enseñe el cuchillo? Porque eso va a ser un planting. Que tú sepas que el tío tiene un cuchillo te vale como planting. Pero no te vale para esa escena para nada porque no va a pasar nada en esa escena. Y podrías haberla hecho más reducida y haber dejado eso Bueno, ya hecho. También plantan otra cosa, que es cuando les extraña y le preguntan si han fregado El suelo. Que siempre digo, esa no digo eliminarla, digo reducirla y no tener que tener el momento de te vamos a matar, pero no te matan. Pero Javi, mira, Porque son malos, pero no tanto. Porque disparan a uno las piernas, pero luego le pagan al médico. Son malos, pero no tantos. claro, Sí. no, claro, ese es el planteamiento. Sí, Pero realmente. yo creo que hay un problema, a lo mejor en vosotros, es que yo que no sabía ese giro que da la película a película de vampiros, yo no lo sabía, por lo tanto no lo esperaba. No, pero o sea, yo el primer acto lo defiendo. Claro, o yo sea, también. Claro, yo no sabía que iba a venir eso. Entonces yo veía una película en la que veía estos dos gángsters que están ahí haciendo local. A mí todo eso me interesa. Me interesa ese planteamiento. Y ese ritmo de la película a mí me gusta. Me gusta la fotografía, me gusta cómo están planteados. Me interesa todo. Pero y luego llega de verdad que no sabías que hay vampiros con el prólogo de la película. que no la que Sí, no pero, tenía pero ni idea. si es el prólogo, si en el prólogo de la No, película claro. llega el chico a la iglesia O vampiros o algún No. tipo de monstruo. y va viendo monstruos y va teniendo mira. fotos de monstruos en la cabeza. Pues mira, llegamos Gemma y yo a ver la película, yo me metí al baño y cuando llegué, ese primer plano que había salido, no lo vi. Pues ya es culpa tuya eso, chico. Que si ha llegado tarde la película. Se ha llegado tarde la película. Ha salido un chico como si le había pasado Lobezno la mano por la cara. ¿Cómo? Y digo, no, yo no lo vi. Si yo llego media hora tarde a la película, también No, me... media hora no, llegué un minuto tarde, un minuto. Pero hay tema. Entonces llegué un minuto tarde. Entonces ese plano me lo perdí. Entonces eso que iba a venir después, yo no tenía ni idea. Porque además es que no tenía ni idea de que era una película de vampiros. ¿Me recuerdas? Entonces, claro, yo veo la película, no espero lo de los vampiros para nada, y de pronto llega lo de los vampiros, y hostia, mi sorpresa es la leche, ¿no? Porque yo no esperaba que la película fuera por ese camino. Vampiros, zombies, que al principio era un poco ahí como y tal. Entonces, claro, yo no esperaba. Entonces, todo eso que tú cuentas que te parece lento, yo creo que es porque sabes que va a venir lo de los vampiros No. y estás deseando que venga lo de los vampiros. Pero yo no lo No, sabía. no, coño. no, porque Entonces, todo ese planteamiento me parece extraordinario. Ese ritmo de la película me parece colosal. Esa presentación de los personajes, todo me gusta. Todo me gusta. Yo creo que todo funciona perfecto. Que luego encima da el giro. Y claro, eso que de un nivel muy alto, de pronto, hostia, me lo eleva. Porque digo, vamos a ver aquí, vamos a ver lo que luego vemos, que es sangre, ¿no? Sangre, vísceras y... Que es una y- pelea sin sentido. Una pelea rodada sin sentido ninguno en la que hay un personaje que no sabe de dónde ha salido. Un personaje que solo sale en esa pelea Entonces- para que se lo coman los vampiros. Entonces, ¿Cuál? en esta primera parte... Uno que ataca, cuando lleguemos a la pelea te lo cuento, pero cuando ya está la pelea, cuando entran en el local, los vampiros, de repente atacan a alguien y le muerden en el suelo y ese tío no había salido en ningún lado. Claro, porque habían cortado metraje, porque dirían, Javi Pastrana se quejará de que tenemos mucho aquí, y entonces han tenido que cortar metraje qué y cortamos? han cargado la historia del personaje. ¿Qué cortamos? ¿Del principio que no tiene sentido o de la mitad que mola? No, pero Bueno, o sea, bueno. yo, por ejemplo, estaba pensando mientras la veía en Érase una vez en Hollywood de Tarantino, que Sí. mucha gente se quejó cuando se estrenó aquella película de... Porque, claro, es una película que realmente no tiene, ¿cómo decirte?, una trama concreta en la que dices, vale, este punto de giro, este punto de giro, este punto de giro. Es un retrato de un lugar, unos personajes Ya. en un lugar y una Pero época... me lo estás comparando con Tarantino, que cada escena es una historia en sí misma. Y en esta película no. En esta película cada escena no es una historia en sí misma. Tú ves la de Tarantino y el flashback de Brad Pitt con Bruce Lee es un corto en sí mismo. Es una historia en sí misma, sí, sí. Y en esta película cada escena no es una historia en sí misma. Llegan y cogen y van a que Pero- le pinten el cartel. Y eso no es una historia Pero- en sí misma. pero, Javi, es eso una puede cosa ser lo que en la dices- que... no, espérate que estoy Es que no paras de hablar, coño. Estás pero, aquí pero- el- pero me tengo que defender de vuestras críticas. Vale. Tengo que contrastar con argumentos. Tú llegas a la escena en la que el tío va al pueblo a que le pinten el cartel y comprar los suministros y te meten un traveling que va por el medio de la plaza enfrente y vuelve, que sí, que técnicamente está muy chulo.
pero me ralentiza la historia y no hay tensión en esa escena. No, pero no tiene nada de malo eso de que no haya... Que claro, sí tensión. puede ser. Y me puedo ver un documental de la 2 y que no haya nada de malo en el Hombre, documental de la MOS, pero me aburre. Pero me lo estás llevando a un extremo... No, te estoy diciendo que no hay tensión. En ese prólogo es una sucesión de escenas sin tensión. Que yo entiendo. A ver, Pero Javi, yo- yo veo todo eso con muchísimo interés. Yo es O sea, que sí, claro. fantástico. Claro, yo- Por yo lo veo ejemplo, con mucho interés. por Creo ejemplo, que si estás, funciona muy bien, si estás, funciona muy si bien. estás explorando el vínculo emocional y la relación de distintos personajes en ese momento y lo que estás haciendo es armar un fresco y además también explorando no solo las relaciones interpersonales entre ellos, que luego van a tener su importancia para el recorrido emocional de la historia, sino además hablando de algo tan vital y fundamental en la película como es la cultura. O sea que al final sí que tiene esa parte, yo creo, buscada, no de documental, pero sí de antropológica casi de la cultura. Bueno, Ya estamos con antropología. El retrato del ambiente, Pero es verdad, el es verdad. retrato de la localidad, Claro, el claro, ambiente. claro. A ver, todo eso está tú esto lo comparas con Los Siete Magníficos, porque al final el principio de la película no deja de ser Los Siete Magníficos, reuniendo a esa banda de músicos y de personajes elementales que va a haber allí, y no está rodado con la misma gracia que esas películas de reunir a un equipo de gente especial, porque está orientado a voy a No, reunir pero un vamos equipo a de ver. gente especial. Y esta película está orientada de otra de manera en la que tengo que poner esta escena y esa otra escena ya la se tiene que, con la blanca, el personaje de Stalker tiene 2 veces la misma conversación con la chica blanca. Muchas conversaciones que tienen al principio podían haberlas tenido cuando ya estaban en el bar de la noche. Porque se repiten. ¿Cuál? Por ejemplo? La chica blanca que Sí, llega y le dice, sí, sí. te esperé, no sé qué, y luego van al bar y él le dice, te esperé y no sé cuántos, y claro, y ahora dime por qué no me quieres. Todo eso lo puedes solventar en una conversación. Es cine, lo puedes solventar en una conversación que ella vea, le mire y luego aparezca en el bar. Hombre, lo que No pasa- tienen por qué. La negociación del dinero, del cartel de. Hombre, pero claro, eso al final es porque la primera conversación es un primer intento de acercamiento de ella que no sirve absolutamente de nada porque él quiere evitarlo a toda costa y luego, claro, cuando le encuentra en el granero durante la fiesta no tiene otra, claro, que al final contarle cuáles son... Pero se cuentan lo mismo. Las 2 veces se cuentan lo mismo. Se tiene que dar cuenta o una mitad, o un primer acercamiento, o una mirada en la que ella Claro, pero si vaya y él, pero y si él- lo y él no haces- vuelva. si Pero, eso lo- sí, la cuestión, Jorge, es que lo que te quiero decir es que hay formas que yo no puedo decir. Yo no soy quien para deciros lo que os tiene que gustar y lo que no. A ti te puede interesar algo y te puede gustar. No, pero sí que más allá de decir no me gusta, No, pero intento explicaros por qué no me gusta y en qué puntos creo que la película, el guión, de la construcción. de la con construcción, un sí, productor sí. que hubiera estado más pendiente o con más visitas, es que es un proyecto muy personal de él. Vale, yo creo que él quería hacer Cruce de Caminos. La película que él quería hacer era Cruce de Caminos, pero no se atrevió a hacerlo. Él quería hablar de música y quería hablar de música desde un punto de vista lírico. Y que la película, cuando mejor funciona, es cuando te habla de la música desde lo lírico, desde lo poético o fantástico. Es cuando mejor funciona la película. Cuando el tío está tocando la guitarra y empieza a ver ahí un montón de gente de distintas épocas, funciona de cojones. No, pero- cuando, O en el baile ese cuando el en el vampiro. que- Cuando el vampiro. en el que ese baile en el que se va viendo la evolución del blues a lo largo de la historia del siglo XX, ¿no? Y que van saliendo- Es maravilloso. es maravilloso, Por eso digo funciona que, muy bien. pero digo que, por eso digo que cuando el vampiro irlandés Para se llegar pone a a este cantar, punto, pero- cuando el vampiro irlandés se pone a cantar fuera con la gente como si fueran zombies, la película funciona de nariz. Ahí esa escena funciona genial. O el baile irlandés. Por eso te digo que todo el musical Pero- funciona fenomenal. pero no se atreve a ir por ese lado e intenta meter la parte de Pero vampiros. pero es que entonces no la habría metido directamente. ¿El qué? Podría no haberlo hecho, no haber qué? metido la parte de vampiros. Pero, Claro. pero lo ha hecho porque quería hacerlo. Yo digo que yo creo que no se ha atrevido a hacerlo. Al final tengo que teorizar un poco. Pero yo creo que la película funciona mucho mejor como un remake de Cruce de Caminos, un reboot de Cruce de Caminos, y habría tenido mucho más sentido lo que ha pasado al principio cuando te han presentado el de la armónica y ha dicho que está en mi esquina y yo toco allí, no sé qué, como una épica sobre músicos. Habría funcionado mejor como una épica sobre músicos que como una película sobre vampiros. Bueno, Pero como sobre vampiros no está igual de cuidada. La pelea de los vampiros no está igual de cuidada. Tú has visto cine, sabes montar cine. A la pelea de los vampiros en el bar, que entren 40 vampiros contra 7 tíos, tienes que levantarle la mano para creértela. Sí. Tienes que levantarle la mano porque no está igual ni funciona igual que los números musicales. Que lo que te digo es que entran en el bar y cuando entran en el bar
de repente, como el tío se da cuenta de que tiene que matar a alguien de esos vampiros, a alguien casual, de repente aparece un muerto que no ha aparecido en toda la película allí y se tiran encima de él. Y yo esto lo he hablado con gente y digo, oye, ¿puede ser que haya un tío que maten que yo no sé quién es? Y me ha dicho, y yo lo he hablado con gente que ha visto la película un par de veces y me dice, sí, hay un tío que sobra. Pero eso de continuidad lo tienen que haber controlado en set, pero vamos, clarísimo. Eso no lo dejan pasar los de Raccord, pero vamos, Ni idea. o sea, ya la veré otra vez y me fijaré. Cuando le veo otra vez, me lo dice. Que de repente los vampiros salgan corriendo cuando van ganando la pelea es porque por dogma de guión tienen que se escapen aquí para que les dejen sitio, para que estos se escapen, ¿sabes? Que los vampiros sean monstruos sin almas y luego tengan alma o sean... Los vampiros que son monstruos sin alma, con alma, son despiadados, no son despiadados... Vamos a ir un poco con orden, Entonces, yo creo que hemos hablado de la parte inicial de la película, yo creo que las discrepancias son notorias. Luego la película de pronto pega un cambio y es fundamental el cambio que pega cuando aparece ese hombre medio quemado y los indios persiguiéndolo. Ya, ¿no? es otra cosa, por favor. Claro, entonces, déjame que lo diga. Que sí, si dilo, no, dilo. Parece que... Y tal, entonces, en ese momento hay un giro radical de la película, de pronto vemos que nos descoloca totalmente qué es eso que pasa, nos descoloca lo de los indios, y hay una conversación ahí que a mí me impactó mucho, que es la del indio, hablando con la chica de la casa, en la que le dice, no os fiéis de las apariencias, esto no es lo que parece, y dentro ha entrado un demonio que lo va a destruir todo, ¿no? Y eso, a mí, esa conversación me parece estupenda, porque no sabes si es verdad lo que dice, si es falso, no te fías del indio, si te fías, no sabes si es bueno o malo, para luego comprobar que sí, que son los buenos, que eso rompe un poco ahí el esquema inicial del hombre perseguido por los indios, ¿verdad? Que era Bueno. el esto, sí. Y entonces llegamos al eso. De pronto vemos que aquello se ha convertido en otra cosa. O sea, que la película, que era como una especie de drama, de gángster en la América segregada, de pronto tenemos que va a ser otra cosa. Va a ser una película en la que salgan monstruos, en la que salgan vampiros y tal. Y luego eso, yo creo que funciona muy bien el desarrollo de todo ese, de esa filosofía, de esa, diríamos, moral de los vampiros, que luego durante la película vamos desarrollando, ¿no? Que hay también ahí, con esa cuestión también musical, esa cosa de que los vampiros quieren, por ejemplo, incorporar a este guitarrista dentro del grupo porque tiene unas cualidades musicales que diría que aumentarían el nivel de cualificado de ese grupo de vampiros. Ahí hay algo... Que es una cosa interesante. Ahí hay algo a lo que quería llegar, que creo que es lo interesante y el motivo por el que está muy bien relacionado la temática de vampiros con la película, que es que los vampiros son una clara metáfora de la apropiación cultural en esta peli. O sea, en la escena en la que hacen el número musical, en el que se fusionan todas las generaciones musicales afro, hay un momento en el que salen fuera del granero cuando hay una visión en el que se viene abajo por un incendio y ellos, subjetivo, claro, no ven las paredes. O sea, no ven las paredes porque el poder del blues es tan maravilloso que borra las barreras de alguna forma y les permite verlo con claridad. Y el tipo al final, el motivo, que además es un inmigrante irlandés, el vampiro. También importante esa cuestión. Ya os he dicho que Ryan Coogler es un poco racista. ¿Eh? Ya os he dicho que Ryan Coogler es un poco racista. No le conozco personalmente, no sé. Pero la visión de la película todo... al revés, querés decir, ¿no? Racista contra los blancos. Contra los blancos. Contra los blancos, puede ser. Bueno, su visión también está bien, ¿no? Bueno, bien, ser racista no está en ningún caso. Lo que es bien... Bueno, bien, pero bueno, equilibremos la balanza, ya que el racismo como... siempre ha ido siempre en un sentido, a lo mejor no está mal que vaya alguna vez en otro, ¿no? Lo bueno es que no haya racismo. Hombre, claro. Y que, claro. que no vanagloriemos el racismo ni la separación entre razas. Que hagamos discursos vale, que unan a la gente. Aquí estamos para decir lo que nos da la gana, incluso si es una barbaridad. Al final hay una clave temática ahí que define en la película, en la que hay un punto de vista sobre los blancos, en este caso, en aquella época, que pervierten la música y la cultura afroamericana, ¿no? En este caso el blues, y que este vampiro se quiere apropiar de su cultura.
Claro. para elevar y convertirlos en su familia, ¿no? Que no paran de repetirlo a lo largo de la película. Vamos a ser familia, que al final es un método de manipulación que usa para atraerles a su lado, de alguna forma, y elevar su clan de vampiros, o sea, convertirlos como... Tengo que ir por partes. Primero, la escena en la que llega el vampiro, me parece que debería estar ahí. Entiendo que la película no es necesario, pero creo que habría estado guay que la relacionaran más con el momento en el que el protagonista canta en el coche y que justo después llegara el vampiro. Cómo está rodada esa escena de la llegada del vampiro me parece genial. Sí. Porque me parece que podría haber ahorrado mucha conversación después. Tienes el contrapicado del pie cayendo, del pie del tío cayendo y andando quemado. ¿No os parece que con esa escena ya te daba la idea como que de ángel caído o monstruo caído, que hacía innecesaria cualquier otro tipo de explicación? Ya sabes que es algo que ha caído de algún lado, No, pero- que va medio quemado y llega a una casa pidiendo ayuda. Pero que está el aparezca... elemento de los indios. A mí me parece que lo de los Ya. indios es Pues muy a mí, importante. a mí me parece que con eso, cine. Si el cine pudo contar algo con imágenes sin necesidad de meterle charleta, sobre todo en un momento en el que estoy contando una historia, en la Hablas que tú que defiendes la voz en off. a ratos, a veces la defiendo, a veces no. es Hombre, es que- defendible nunca. No, la voz en off, hay pelis No, en las no me que... jodáis. Hay yo pelis la en la- voz en No, off no, otra vez, no, hombre. Por favor. no vamos a tener el mismo No, otra vez discurso eso. sobre La voz en off los de no. siempre es una mierda por definición. Pero te Porque digo- se puede decir con imágenes, no digamos No, con pero palabras. hay películas en las que tiene un Nico, No meterás tu voz en off en tu Claro. corto. Hombre, en este no, en concreto, pero a lo mejor hay otro en el que sí. Puede Por favor, ser. Jorge, no hagas Podemos- eso, Si ¿vale? si veo que tiene sentido, No estropees un porvenir. Podemos orientarnos, por favor, podemos Sí, centrarnos. vale, vamos a centrarnos. Esa llegada ya te explicaba muchas cosas con cine y te generaba muchas ideas en la cabeza y a veces el cine no tiene por qué dar explicaciones concretas, solo tiene que generar ideas. Y esa idea del tío con contrapicado, a mí por lo menos me evocó una imagen de ángel caído o de ser caído del cielo Sí. que llegaba quemado y buscando refugio en la oscuridad. que además sutil no Eh, es. entonces, la parte de los indios, desde ese punto de vista, es algo para mí que es maligno, que entra en una casa en la que hay gente mala ya de por sí, y la parte de los indios me sobra. A mí no. ¿Vale? Ya está. A mí me Ya gusta. está. A ti te gusta. A mí me Perfecto, gusta perfecto. mucho, además. Si no, pues te digo, a mí me sobra porque son personajes que no van a volver a salir y que solo van a redundar en la idea de que hay una persona racializada, una vez más, indios persiguiendo a un hombre blanco y que el racismo de esta gente pues les condena. Bueno, no me acaba de aportar nada a lo intrínseco, a lo necesario de esa escena, y es que llega algo malo y se mete en una casa de gente mala pidiendo, sobre todo teniendo dinero. Gente mala tampoco. Estos defendían su hogar. Bueno, claro, y tal, pero- defendían de todo. Na- Eran del Ku Klux Klan, era la sobrina del dragón del Ku Klux Klan. Coño, que sea sobrina del dragón. Que iban a ir- Pariente de... Que iban a ir al día siguiente, son los que iban a ir al día siguiente a matar a los negros. Sí, bueno. Lo que pasa es que, claro, sí que es cierto que narrativamente tienes que saber la información de que está siendo perseguido. ¿Pero etcétera. seguido por qué? Si ya llega quemado, ya llega huyendo, ya llega jodido. O sea, si llegara bien vestido, a lo mejor tendría que saber que Vamos, estaba que a ti no te persiguiendo. gusta que salgan los indios. Y tú, No, creo que hay formas tú de dices una ahorrar. película sin indios, sin negros. De hecho, no, hombre, con negros sí. y los indios, si hubieran llegado los indios al final, me habrían valido. Si hubieran llegado los indios al amanecer, lo habría entendido, pero no entiendo la aportación que hacen los indios porque no me aportan nada a lo que ya está en la película. Espera la segunda parte. Espera, ¿Qué es lo que me da no van a miedo? volver No, a salir la segunda parte. lo que me da miedo es que me hagan una precuela con la historia de los indios, que es lo que suele pasar con estas cosas últimamente. no creo. Precuelas. Pero bueno, a lo mejor está bien. dices tú que eso es como que cambia la película. Ahí la película todavía no cambia radicalmente. Lo que está haciendo la película es lo que hizo Hitchcock con los pájaros, que es ir mostrándote Sí. que en algún momento va a pasar lo que el que sabe que va a ver está esperando ver. Sí, la bomba bajo la mesa. Es decir, ay, aquí va a pasar algo, pero todavía queda mucho metraje hasta que pase algo realmente. Hombre, pero ahí ya la película marca un punto de inflexión. La película que tenía un tono, yo creo que sí, la película que tenía un tono realista, un tono dramático y Es tal, que y de pronto te mete un elemento... Ramón, que te has perdido al principio. Que al principio hay una voz en off que te cuenta la historia No, de pero los es que eso no lo músicos. vi yo. eso Pero no ya, lo vi pero yo no tengo la culpa de que no hayas visto la película antes. Al principio, hay un prólogo, una pequeña narración en la que te cuentan cómo hay un... Eso tampoco lo viste tú, ¿no, hay un- Gemma?
Claro, pues es que llegamos en el momento correcto Ya, de la película. pero pues, bueno, Bueno. si en esta película muchas partes que te hubieran quitado del principio, te habría venido mejor. Que te cuenta cómo la gran música tiene el poder de separar, de romper la brecha entre el pasado y el futuro y además invocar monstruos, básicamente. Que si no te das cuidado, te pueden venir demonios también. claro. Y ya se ve una imagen en la que hay un demonio sobre una A lo ventana. mejor es que resulta que esta película la he visto justo en el momento del montaje adecuado. O sea que... Y si tuviera, y te digo yo que si te hubieran quitado alguna cosa más Claro que que- tú no supieras que te han quitado, te habría gustado más la película. No, claro, yo el principio ese no lo vi. Entonces, claro, yo de pronto... Si el problema de la película Claro, es sí, que. a lo mejor viendo el principio, pues ya preveías que iba a venir aquello, pero yo no Sí, lo imaginé. O sea que, Que para sí, mí fue una que sorpresa Ramón, absoluta, claro. si eso confirma mi teoría. Si a esta película le quitan muchas cosas del primer acto, beneficia al conjunto. Si es que al No, final Javi se siempre tendría que ver, termina se tendría teniendo que razón, Javi, Es que no, Por eso es pero, el director, coño. pero te quita eso, el prólogo del chico llegando a la iglesia, Desde luego, a mí eso que no vi del principio no le eché en falta para nada. ¿no? Y si te hubieran quitado otras cosas del principio, tampoco no, le claro, no es- falta para nada. es- Yo vi la película desde entonces. Me dijo Gemma, sale un tío como si le hubiera pasado Lobezno la mano por la cara y tal. Digo, bueno, pues ya Pero veremos claro, qué es eso. es muy fácil, es muy fácil decir, vale, quito tal escena, quito este minuto. Y luego a lo mejor te queda un montaje atrofiadísimo y súper abrupto que dices, va de corte a No, corte. tú tampoco le como- des, claro, eso. Puede ser, Claro, o sea, A ver, puede pero ser. yo creo que bueno, que a lo mejor es algo que hay que hablar antes en el guión. Luego lo que no es todo de montaje, a lo mejor es que el guión alguien tiene que haberle dicho, oye, ¿qué quieres contar? Ryan, hijo mío. Hombre, pero ya digo, o sea, yo creo que la cuestión No, de los pero- vampiros está. Pero luego profundamente- lo que dices de la apropiación cultural. A mí me parece que otro punto de indefinición de la película es entre qué representan esos vampiros. Porque a mí el La concepto apropiación que me- cultural. ya, eso lo dices tú ahora y te lo puedo comprar, ¿eh? Relativamente, creo que porque creo que esos vampiros que están representados como gente blanca, precisamente un irlandés no es el colmo de la gente de los colonizadores malvados. O sea, No. los irlandeses si representan algo no es. No, pero no por la nacionalidad ya, sino por el objetivo y el No, pero es que propósito el irlandés, tiene. te recuerdo que también cuenta que a él la iglesia le obligó a abandonar Sí. sus costumbres. Ujú. Y que a él le recordaba a lo que, por eso te digo que lo de la apropiación cultural te lo puedo comprar, pero creo que a él lo que le emociona es que ese cántico, esa música, le recuerda a la realidad de su ser, de su cultura antes de la civilización. Claro, es que Es que para mí los vampiros sí que simbolizan la familia de apestados. Claro. Y por eso sí. yo creo que lo lógico habría sido que en la película los dos hermanos acabaran formando parte de ese clan de apestados. Porque son pecadores todos. Y encuentran familia en el pecado. Entre esos pecadores que están apestados por la sociedad, ya sean irlandeses denostados, negros. Para mí la lógica es que en esa ambigüedad en la que tú sigues Asiáticos. manteniendo tu capacidad de decisión, como demuestran al final que no se comen al sobrino, porque lo han mantenido, normal es que estos hermanos hubieran formado parte de ese colectivo. Bueno, uno de ellos acaba formando. Pero no entra por propia perduran voluntad. el tiempo. Sí. Pero no entra por propia voluntad. Se lo comen porque sí. Y lo suyo habría sido que les convencieran de entrar de, no, es que sois pecadores. Es que sois pecadores. El mundo os ve como pecadores. El mundo no os deja ser nada puro. No os permite ser puro. Y aquí tenemos gente que todos somos pecadores, todos somos apestados y todos somos como el Pero- grupo salvaje. Pero también, Javi, es lógico que uno se resista a Claro. la transformación, Claro, ¿no? claro. Porque a lo mejor aunque veas atractiva la transformación, ese paso hacia ese conjunto de pecadores, pues es normal que uno también se Te lo- resista, te lo ¿no? pongo- a te lo pongo dar mejor. ese paso. Y En tal. el epílogo, cuando van a ver al nieto, al primo, Al primo. que él diga, sí, soy. Sí, morderme. Soy un pecador. Porque yo puedo entender que Smoke no quiera vivir sin su mujer, a la que ha matado. Y diga, no, yo no quiero ser vampiro porque no. Pero tiene que haber esa tentación real de dejarse morder. Porque está mejor allí. No me puedes venir Y con el... hay un momento en el que la tiene, cuando va a hablar su hermano gemelo ya convertido a la puerta y le dice, yo sin ti no voy a ningún lado, es como, esto tengo que Que hacerlo sí, con... Pero que
Y Alguien tienes la debería hacer- tentación de ir. pero esa es la parte en la que entiendo el significado. No partir de la parte de no, es que son demonios sin alma y lo mejor que se puede No, hacer es no, liberarles. Eso lo dice la mujer de Smoke, Sí. que son demonios sin alma. O ella está. Me dice, oye, Javi, ella está equivocada, ella le dice eso, pero ella no tiene razón, ella no sabe lo que es un vampiro. Hombre, es que yo creo que la película también juega a mostrarnos poco a poco cómo es el alma colectiva de los vampiros, porque al principio no deja de ser una película de vampiros que te van a ir, diríamos, convirtiendo y tal, y que luego la película, conforme avanza, pues ves que esos vampiros efectivamente tienen un espíritu colectivo, un espíritu, además, guiados por la música, o sea que ahí encuentras algo más. De hecho, hay el momento de cuando bailan ese baile irlandés, baile celta y tal, ahí dices, hostia, pues estos vampiros también molan los tíos, ¿no? Que bailan esto y tal. Entonces, yo creo que hay un proceso en el que pero claro, la ves, película ya te no están... juega a mostrarte Qué curioso que en esa tampoco escena- son los malos, ¿no? Qué curioso que en esa escena lo que bailan no sea blues, sino que es música irlandesa. Es Claro, como, claro. ya no están bailando su música. Bueno, pero Esa es mira, esto lo apuntaba bien Javi, que eso además yo no era muy consciente de ello, el que estos apestados son los apestados socialmente por el mundo anglosajón, irlandeses, asiáticos, negros, ¿no? El mundo anglosajón, mundo protestante que apesta a los católicos, a los que mantienen otra religión, que eso, esto que hablamos muchas veces de colonialismo, de racismo, sigue estando presente. Ahora, esta órbita de poder que hay en Estados Unidos es la típica órbita de poder anglosajona, protestante y tal, que apesta al resto de los colectivos sociales. Y eso sigue ahora vigente. Yo creo que eso está bien representado en la película. Lo que pasa es que, claro, de pronto enfrentamos a unos negros contra este colectivo de pecadores, ¿no? Que parece que este colectivo de negros se resisten a dar el paso. Pero es que, claro, pero eso es también muy humano, porque una transformación tan radical es normal. Yo me resistiría, ¿no? Y tal, que a lo mejor luego encontrabas ahí tu nicho. Entonces yo creo que eso, en ese aspecto, la historia, la historia está muy bien, porque Sí, además... pero si quiere hacer eso, no termina el... Que lo que digo, que yo creo que no tiene claro al final lo que está haciendo Claro, tampoco. Pero si quiere hacer eso, no termina de representar bien ese proceso. Ese proceso no termina de representarlo bien la Porque película. ese proceso queda como ambiguo. Queda como No, ambiguo. para mí Y queda incompleto, no ambiguo. yo creo que un poco ambiguo sí. Y luego lo que sí es que, claro, a lo mejor esa presencia del Ku Klux Klan, yo la hubiera metido antes. Sí, ay, iba a decírtelo, iba a decir, es una cosa Claro, a mí que me yo... hubiera gustado que lo del Ku Klux Klan no hubiera llegado con el Rambo que se los va a cargar a todos, sino que hubiera llegado cuando estaba antes del amanecer. Como presentación de personajes. Claro. No, habría sido maravilloso. Cuando de pronto esa llegan escena. estos a cargarse a los negros que están en la cabaña y ahí están el grupo de vampiros y dice, ahora os vais a enterar, tiros del Ku Klux Klan, porque os vamos a dar lo vuestro. Mira. Y a mí eso me hubiera gustado más. Que este final me gusta, sí, pero el otro, que es otro guión, diríamos, me hubiera gustado más, porque Pero es que- ese enfrentamiento de ese colectivo marginal Sí. contra el Ku Klux Klan, Ku que Klux Klan, representa vampiros el y- poder, sí. que son antipapistas, además Pero es el que- Ku Klux Klan siempre se han tenido, pero es que porque además- son anticatólicos. Además, y tal. ya ha pasado el clímax de la película. No te aporta nada ese tiroteo ahí, porque ya ha pasado el clímax de la película. No, Te da pero, igual. pero tienen que ir los del Ku Klux Eh, Klan. Pero el Ku no, Klux Klan pero- tiene que ir. pero ya, yo pero- si pero- no va al Ku Klux Klan no me voy de la sala. Pero te digo una cosa. Tú coges esa ambigüedad que decías. Necesitabas una escena de acción al principio. Necesitas una escena de acción al principio de esta película para presentar bien a los personajes y dejar claro lo duros que son. Ese tiroteo no tiene por qué ser contra el Ku Klux Klan. Puede ser el tiroteo en el que roban el alcohol. Lo pones al principio. Presentación de personajes en un tiroteo. Le has dado al público un poco de alegría. El Ku Klux Klan puede llegar durante la noche a matarles, que les pega mucho más, y que los propios vampiros se cargan al Ku Klux Klan. ¿No quieres ambigüedad? Toma ambigüedad. Los vampiros son los que se cargan al Ku Klux Klan. Y encima ni siquiera les quieren como vampiros, les quieren reventados. Ahí me ha gustado la idea. Porque no son pecadores, o sea, porque, Bueno, voy a llamar porque no un son momento a pecadores de Ryan ellos. Coogler, le voy a decir que vamos a hacer un remake de la película Y la vamos a hacer bien. y vamos a hacerla bien.
No, pero, Ya está bien, ya está bien. pero que te digo que es que al final no tiene sentido eso, sobre todo porque además entiendo que querrán dejar al personaje de Smoke como un personaje positivo o bueno, que encima se va al cielo. ¿Le vamos a dar una vida feliz a Smoke Bueno, eso es una ensoñación suya. con su hijo? ¿Tú no crees que haya un momento en el que tenga a su hijo, no? Ahí ni nada por el O sea, estilo. es una visión el que tiene una ensoñación porque está moribundo a punto de morir. Claro, pero yo creo que esto eso, no es- eso simplemente la alucinación de un moribundo. Claro, o sea, está muriéndose y yo no lo desangrando. veo, yo no lo veo, eso es como, bueno, es una Sí. cosa irreal y surreal, ¿no? Yo creo que Está desangrándose y es como lo último que ves antes de lo que morir, desearías, a lo pero- mejor. No, fíjate que yo creo que le pegaría más estar quizás más torturado, pero bueno, vale. Bueno, si lo habéis Sí, hombre, interpretado ha así, marcado bien. mucho la muerte de un hijo, lógicamente. Sí, marca mucho. de hecho hubo otro plano que me tocó la moral, que es lo de hay alguien más esperándote ahí y vuelven a ponerte el plano de... Lo he pillado. Cuando has dicho que había alguien más esperándonos en el otro lado, ya sabía a quién te referías. Lo he visto antes, que había un bebé que se había muerto. Que, Lo del dinero de la plantación, también ponérmelo 2 veces, me lo pones en el que bar. en la escena en la que se reúne con su exmujer, supongo que, bueno, vuelve a ser su mujer en la película. La primera vez cuando la vi, pensé que era su madre. No sé si os pasó lo mismo, pero No, llegué a pensar no, que porque era la su madre. actriz esa es una chica, la que conozco ya de la serie esta De Loki, de... creo. Sale en Loki, pero también salía haciendo un papel relativamente similar en la de Territorio Lovecraft. Ah, sí, sí. Eso no lo he visto yo. Pues salía, es una serie que tiene ciertas similitudes con esta película y ella hacía un papel ya muy sexual. Entonces, cuando se la vi aparecer ahí y tal, Es dije... muy guapa, por ¿qué? cierto. Es muy guapa esta actriz. Sí, sí, sí. Y, ya te digo, y tiene cierto erotismo. Ella, cada vez que está por ahí, tiene... Bueno, sí, toda la peli tiene una carga como erótica. Sí. Muy a sudor, sí, pero Bueno, por ejemplo, pero yo creo que lo da mucho el blues. Yo creo que ese ambiente de blues lo da. Hay da personajes la que carga están- erótica, y ¿no? los- Que siempre ha tenido un componente en el blues, y ya- los vampiros siempre han tenido un Sí, componente siempre erótico. Pero, Claro, sí, pero hay es cierto. personajes que están rodados con menos, nadie está rodado con tanto erotismo como esa tía en esta película. Ni siquiera la otra que puede decir que es más guapa está rodado con el mismo nivel de erotismo. Ella es un personaje, representa un personaje que abraza su cultura, sus tradiciones, su verdad y que se la siente mucho más empoderada y mucho más Por segura. eso también es curioso que sea la que más se resiste, o sea, porque es la que más abraza su cultura, o sea... Ya, pero se resiste a ser un vampiro porque es la que dice que los vampiros son seres endemoniados. Entonces, como además es un referente moral de la película, la que lo está diciendo, la bruja, por eso cuesta tanto luego pensar que los vampiros no son lo que ella dice que son. Claro. No, ella, pero ella además por lo que he toma comentado un poco la también- iniciativa de la lucha contra los vampiros, porque es la que Sí. conoce, diríamos, esas normas, la que conoce lo de la estaca, lo de todo eso, y ella es un poco la que, lo del ajo, todo eso, y toma un poco el mando para defenderse del ataque de los vampiros, ¿no? Entonces, claro, sería un poco contradictorio que ella se dejara seducir por aquello claro, que ella claro. considera como muy Ya, pero, terrorífico, muy pero nefasto. ya no hablamos de la coherencia del personaje, que lo tiene, sino del peso que tiene como personaje para el espectador que ella diga lo que dice. Si tú quieres al espectador decirle que los vampiros son malos, tienes un personaje que es como cuando hablas de plagas o de una película Por eso sobre... hablamos de ambigüedad, Javi, porque No, la pero- película plantea dos cosas contradictorias y en Pero que- definitiva crea una situación un poco ambigua, ¿no? Pero- en la que el espectador luego da para debate, que eso está bien, porque si te plantea una cosa muy unidireccional, pues ya está. Pero aquí te plantea que este debate que estamos teniendo, de que hasta qué punto ese colectivo de vampiros es maléfico o benéfico, ¿no? Pero es que estamos pero para mí es que la película no termina de hacer eso. yo creo que sí. De hecho, estamos planteándolo aquí. Sí, O sea que- pero porque le estamos ¿Pero dando... somos muy listos o qué? No, Jorge ha llegado pensando que la película habla sobre que los vampiros presentaban la apropiación cultural, no que fueran buenos. Y lo mantengo, sí, sí. O sea, o sea, que representen la apropiación cultural y a la vez sean buenos, si son Bueno, buenos... esto de bueno, esto de No, pero son un colectivo... No son buenos, claramente. Claro. No son Pero buenos. es que yo creo que al Bueno, final... ya tengo Yo creo que al utilizan la final... violencia para incorporar a los individuos a su conjunto. O sea, que no son buenos. Son víctimas, pero que sean víctimas no quiere decir Pero que son- sean buenos son- tampoco. Pero son, Siéntate aquí con nosotros, Gemma, interviene. pero son víctimas... esto es un poco como entrevista con el vampiro.
Son un vampiro, la entrevista menos vampiro, un poco. Desde echo de menos a mi hermano, echo de menos ver el amanecer. Vale, pero podrías elegir no comerte gente, hijo de puta. Pues hostia, Vale. pues su esencia. Bueno, pero claro, claro, pero- eso no pero es vamos ambiguo a ver, porque eso les convierten, pero claro, les convierten en contra de su voluntad. Claro. que Pues es ahí que está. vamos a lo que digo, por eso digo yo que debería haber algún momento en el que alguien diera el paso voluntariamente y dijera quiero formar parte de esto moralmente ambiguo, o tengo mis reglas, o lo hago de una manera, o lo hago de otra. Que la película, ahí a mí no se me define, que es lo que iba a decir antes, si tú coges una película sobre epidemias y me sacas un médico que es el bueno de los médicos, diciendo, no, es que esto es tal, esto es cual, como espectador va a tener en mí un peso especial que ese personaje positivo y bueno, que no es lo mismo que se lo dice un personaje negativo y malo. Es que esto es una... Y aunque sea médico, digo, cuidado, que este tío que es trigo sucio, no es trigo limpio, a lo mejor se equivoca. Pero si lo dice un personaje positivo, digo, como espectador voy a pensar y va a definir lo que yo veo en la película mucho. Va a ser muy determinante en la visión que yo tengo de eso que me está contando este tío, porque al final está ahí para explicarme la película, Claro, en cierta forma. Pero este personaje tiene esa idea, pero esa idea que mantiene hasta la muerte, de hecho, pero eso no quita para que a lo mejor su idea hasta cierto punto sea compatible con la del colectivo de víctimas y tal. O sea, una cosa y la otra no son incompatibles, lo cual crea una situación un poco de ambigüedad. De ambigüedad de reflexión sobre la Yo creo, pero fíjate, me parece que está bien eso. Ahora me podéis a lo mejor atacar aquí, ¿vale? Pero creo que en una película que sobreexplica tanto, creo que eso, poner una línea de diálogo a alguien para que dijera a lo mejor esta tía se equivocaba, o a lo mejor en una película que tiene 3 finales, a lo mejor que en la última conversación el primo dijera, a lo mejor no sé si los monstruos Claro, que decían que pero queráis, Javi, esto es como... no habría estado mal. Como tú, es que tú, claro, que quieres ver otra película, ¿no? No, Entonces, quiero... claro, si tú dices, no, yo lo No, hubiera quiero... quitado, yo lo hubiera No, metido. pero no quiero ver esta película, pero hay cosas que no me convencen de cómo están hechas porque estoy intentando criticar la película o señalar sus fallos desde lo que la película quiere ser o cuando no sé qué quiere ser la película. ¿Qué es lo que me quiere decir? No es que yo no estoy diciendo que quiera ver ninguna otra película. Te estoy diciendo, creo que el primer acto, si quieres una película de vampiros, es demasiado largo. Creo que el primer acto está guay si hubiera sido una película de cruce de caminos. De hecho, creo que la película funciona mejor cuando es una película sobre música que cuando es una película sobre vampiros. Pero claro, también porque es Y una tiene- mezcla muy Es que lo ecléctica de de la géneros. música, entonces- que- Claro, pero Abierto hasta el hemos amanecer no hablado lo era. últimamente, pero la música También. funciona. Abierto hasta el amanecer era una película que yo no sé cuánto dura Abierto hasta el amanecer. Miramos a cuánto dura Abierto hasta el amanecer. 2 horas dura. Durará menos, obviamente. No, 2 horas dura. Voy a mirar Abierto hasta el No, amanecer. O sea, corta, más que nada porque ahora se ha normalizado que todas sean. Y eso es un problema. Eso es un problema. Que vemos normal que las películas duren 137 minutos dura Los Pecadores, Sinners. y Abierto hasta el amanecer dura 110. 20 20 minutos. le habría venido 27 minutos, ¿no? Bueno, 20 minutos, sí, por ahí. Le habría venido de lujo tener 20 minutos menos a Sines, pero de lujo. Le habría venido de fábula. Bueno, Yo creo que ya nos hemos quedado un poco... Claro, lo de los 20 minutos estoy la razón. Porque cualquier película, si es más breve, es mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, cualquiera, ¿no? Vamos, pero posiblemente reducir metraje y tal le viene mejor a cualquier película. Porque esa sensación de terminar de ver una película en la que dices, me ha sabido a poco, a mí me parece sensacional. Que luego hay dos cosas que voy a sacar también positivamente de la película. Una de ellas es cuando el vampiro muerde a la novia de Stacker. Sí. Ese plano en el que se le ve despegar y corta, me parece buenísimo. Sí, está muy bien. Ese Bueno, la plano- película es que está muy bien rodada. no, tiene... Mira, no sé si está muy rodada o que tiene muy buenos planos, tiene muy buena fotografía o muy buenos tiene Sí. planazos. Tiene No sé. buenos planos, tiene No, pero- una cámara situada con mucha inteligencia, la mayor parte del metraje, pero yo, por ejemplo, la pelea en el granero ese, en el establo, donde la pelea entre los esos, a mí me parece que ahí la película falla porque resulta confusa. Claro, porque no tiene sentido que 40 que 6 personas o 7, Claro. entre ellos 2 mujeres, un anciano y no sé quién. Pero por eso la mayoría muere. salvo dos. No, pero no mueren a la entrada a lo loco. Hombre, porque
Tienen un molotov, tienen El del Roy, escopetas. o sea, el del Roy Lindo se corta el brazo con Para tapar. traerles, O sea, claro, que no sí, se les echan encima en plan a lo loco, ¿sabes? No. Entonces, está rodada confusa porque no hay manera de rodarla normal. Sí, No lo termino de ver, pero... Bueno, yo creo que sí, algo confuso que está, pero eso es muy frecuente en el cine actual, ese tipo de rodajes que confunden ahí un poco al espectador por darle mucha agilidad. O sea, he visto escenas de acción mucho más confusas Hombre, que esta. por claro. supuesto. Yo vi de amateur ayer y ya te aseguro que ahí la confusión es más absoluta. De hecho, A ver hasta el amanecer también es un grupo muy reducido contra muchos vampiros, pero está rodado de otra manera en la que tú, si te fijas en el fondo, ves a los vampiros haciendo así como para no atacar, ¿sabes? Pero está rodada de otra manera en la que Bueno, ahí tiene un más punto- sentido. Claro, pero es que ahí le da, esa pelea tiene un puntito ahí de como de cómico, como de cómic y tal. Que Se va a la serie B, se va a una serie B muy fuerte. Vamos a reírnos un rato, ¿no? Yo Y esto no, esto el planteamiento es diferente. Yo me acuerdo del clímax final de Glass de Shyamalan, que es una de las escenas de acción peor rodadas que recuerdo porque no sabe dónde poner al resto de personajes. O sea, están ahí, están de espectadores, están viendo, Cómo se pegan, sí. cómo se pegan. Hombre, pero es que Pero no- Shyamalan nunca, Hombre, yo- nunca ha destacado por eso. No, claro. la verdad que- Shyamalan crea buenas atmósferas, pero a veces sus escenas de acción no son. Vamos, que ya Pero digo, bueno, esta no me parece mal, creo que está rodada con energía. yo creo, o sea, yo creo que con tiene fuerza. mucha maestría a la hora de poner la cámara, de Sí. rodar planos, los contrapicados, los picados están muy bien. Yo creo que la película tiene una fotografía, a mi modo de ver, muy atractiva, que no es una fotografía Muy sugerente. muy sugerente, que no es una fotografía oscura, No. que es contrastada, pero al mismo tiempo tiene un halo como de tenebrosa, ¿no? Y a mí Sí. eso me gusta. De hecho, las secuencias, La fotografía está muy las bien. secuencias nocturnas en el granero Está muy bien iluminadas. Muy bien iluminadas, muy bien fotografiadas, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la película funciona muy bien y a mí, desde luego, claro, el ahorrarme esos primeros minutos de película ha hecho que mi película sea mejor que la vuestra. Y si tuvieras ahorrado algún minuto más de película, habría sido O- mejor o- todavía. o también. Pero al yo, final, desde como, luego- yo, al desde final luego- como está tan normalizado en en los blockbusters y superproducciones actuales, o sea, que estén infladas, quiero decir, al final no lo noto tanto. Aquí y me estoy yo resulta para muy bien. defender que se descifren las películas. Pero incluso, aunque le puedan sobrar unos minutos aquí, allá, no me parece que afecte la experiencia de una forma tan grave como para no... De hecho, te diré, voy a decirte Como para más. matarla. Voy a O sea, decirte más. No, yo no digo, yo la vi, no la volvería a ver. Me parece una película fallida, pero ojalá quitaran metraje del principio y se lo pusieran en la mitad, que es donde me parece que falta alguna cosita. Pero entonces, Pero- pero entonces incluso si quitaran minutos no seguirías... como- Creo que hay partes de la mitad de los vampiros que están. Me falta algo en esa pelea. Porque creo que hay un personaje, sinceramente, que se inventan solo para que maten ahí. Que de repente aparece de la nada solo para que lo maten ahí. Te lo juro, creo que sí. Tengo que volver a verla, a ver si sé quién es. Pero creo que hay un personaje que se lo inventan para que meten a un tío muerto ahí. Y luego. El muerto nunca viene mal, ¿eh? Y luego, eso sí, la escena de los ajos de Faculty, la escena de Faculty Está de la muy bien, cosa. está muy bien. De joder. que, ay, a ver, si es que no era sangre, era vino. Vale, levantas la mano, te lo crees que no saben distinguir sangre de vino. Hay y ya está. varios referentes claros que son vampiros de Carpenter, la cosa cuando están intentando averiguar si hay un infiltrado vampiro o no. Pues esa en escena, que el también granero. es muy de Faculty. En The Faculty hay una escena muy buena también con eso. Bueno, chicos, nos tenemos que ir yendo. Vale, Vale. pues nos despedimos entonces. ¿Cuánto queda el programa final? Llevamos 1 hora 42 minutos. Me va a matar mi jefe. Sí, ya pasó por aquí para dando señales Vete a decirle tú que ha sido cosa de tuya. venganza. No, le diré que hemos tardado mucho con el sonido. Claro, Ahora- y la imagen. Ahora te Díselo lo también. arreglo. Ahora te Díselo lo también, díselo también. Ahora te Díselo lo también. Muchas gracias por venir. La semana que viene no estás. No, la semana que viene estoy por Tierra Santa. Siendo feliz, Siendo feliz, como siempre. en buena compañía. Efectivamente. ¿Tú, Jorge, la semana que viene qué vas a hacer? Ya veré, mucho Madre mía. trámite y tal. Pero Bueno, la semana que Voy a viene ver. sabéis que el jueves es 1 de mayo, que es festivo, tendréis que rodar el miércoles, ¿vale? Intentaremos. Vale. A ver si puedo ver la de Warfare, que yo creo que es yo la una- veo hoy, a ver qué tal. Que es un breve que quiero ver porque dura 1 hora y media además. Sí, sí, Eh, es fácil de ver. Pues, Ramón, despide. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine aquí, en Centauros de la Alcarria. Swagger down the street with your red
allá.